Inicia la historia con nuestro protagonista agotado, mientras alguien le pregunta qué hace y lo insta a apurarse para robar el mal que afecta al señor Arthur. A pesar de su cansancio, este declara que robará el mal en ese mismo momento y comienza a usar su magia. Su nombre es Crush Walham, un fracasado nacido en la linaje más poderoso del mundo. Finalmente termina su habilidad y libera su técnica, la capucha negra, para romper el mal sobre Arthur. Y así, el mal se desintegra. Esta técnica está diseñada específicamente para robar males de otros. Cross absorbe toda la energía negativa en sí mismo y es revelado como un héroe del Generación Azul del Cielo. Después de que Arthur queda libre del mal, sus aliados corren a darle una poción mientras Cross se deja caer agotado al suelo. Arthur levanta la vista hacia el cielo y ve un caballero esquelético volando sobre ellos. El cráneo mira fijamente al grupo, preparándose para la batalla, y sin perder tiempo, el monstruo arroja una bola de fuego que reduce a pedazos la montaña. Arthur se pregunta si realmente van a enfrentar al Caballero Azul del Destino con tan pocos. Luego tira su espada al suelo y dice que es imposible ganar. Al ver la situación, llama a sus compañeras Sigrun, Abela y Mary para que lo acompañen, justo después de que las chicas abracen a Arthur, quien parece haber renunciado todo. El protagonista está confundido y le pregunta a Arthur qué diablos está haciendo, y este solo responde que va a poner fin a todo en ese instante. Cross se enfurece al ver que su esperanza última ha sido apagada y ahora solo queda ruina. Odia la idea de que sus compañeros abandonen la lucha sin más. Duda si el héroe tiene alguna idea de cuántos sacrificios se hicieron para que llegara tan lejos. Cross entonces dice que muchos murieron mientras Arthur andaba buscando diversión. En ese momento, una de las chicas lo interrumpe, callándolo. Es Sigrun de Fania, la tercera princesa del imperio, y defiende a Arthur, diciendo que hizo lo mejor que pudo. Incluso le llama un desecho que solo roba y le ordena no atreverse a reprender a Arthur. El protagonista está sorprendido por el descaro de las chicas y enfurecido al ser llamado basura. Al extender su mano, pregunta cómo se atreven a decir eso a la persona que salvó sus vidas tantas veces. Grita que si no fuera por su habilidad, nunca habrían llegado tan lejos. Entonces ofrece recordarles, comenzando con Abella. Esta es Abella de la Torre de Magia, también conocida como la Bruja Roja del Generación Azul. Cross recuerda a Abella que no podría usar magia si no hablaba, pero ella le pidió innumerables veces que robase sus maldiciones. Recuerda que mientras estaba bajo su maldición, ella atacó a él cuando solo intentaba conseguir pancaques. Y entonces, como ahora, su actitud de mirar abajo sobre todos y creerse mejor que ellos no ha cambiado. Luego se centra en la espada más fuerte del imperio, Mary Diana Fania. El protagonista la describe como una idiota sin cerebro que caería en cualquier maldición y luego lloraría pidiéndole que las robase. Habla de la princesa que incluso llamó basura a su salvador después de sacrificar sus propios ojos por ella. Cuando se gira hacia Sigrun, preguntándole si tiene idea de cómo se sintió ayudándola, Cross recuerda cómo en el colegio solía burlarse de él solo porque venía del Reino de Estrellas. Y por eso, recibía golpes constantes mientras otros lo llamaban un fracaso que no podía defenderse. Incluso se cuestionaba si era realmente un Balein. Sofrido y curado sus ojos, Cross revela que soportó todo eso porque Sigrun era miembro de la Generación Azul, la única esperanza para salvar el mundo. Aunque ella era una heroína, él se veía a sí mismo como un deshonra al reino, un fracaso sin talento para el combate. Por esto, nuestro protagonista cuestiona el sentido de limpiar todos sus problemas durante tanto tiempo. Decía que con otro, quizás no habría funcionado, pero con Arthur allí, deberían haber podido salvar el mundo. Recuerda cuando por primera vez lo conoció y admiró a Arthur, incluso sabiendo que éste lideraba a esos tontos. Cross vio a Arthur en la línea de frente de la Generación Azul, y en ese momento decidió seguirlo para siempre. En la actualidad, el joven pregunta por qué Arthur se rinde tan fácilmente. El héroe responde que ahora puede decir la verdad y que es normal hablar ahora, ya que el mundo está perdido. Anuncia que va a empezar todo de nuevo desde cero. El protagonista queda impactado con la idea de comenzar de nuevo. Arthur confirma esto y revela que no es la primera vez que experimenta la destrucción del mundo, su habilidad especial se llama regresión, lo que deja a Cross sin palabras. El héroe explica que adquirió una técnica para heredar recuerdos, así que las tres chicas también pueden regresar manteniendo sus memorias. El protagonista comienza a asimilar la información y comprende que si todos pudieran empezar de nuevo con el conocimiento ganado, las posibilidades de prevenir la destrucción en la próxima vida aumentarían drásticamente. Ese era exactamente el plan de Arthur. Arthur anuncia que comenzará todo de nuevo con solo 3 muchachas. El protagonista está en shock y pregunta qué le va a pasar. Arthur sonríe y dice que Cross ya no es necesario. En ese instante, el protagonista no puede creer lo que escucha. Arthur explica que su habilidad de ojos negros fue útil para robar maldiciones poderosas que eran imposibles de romper, pero duda del punto de regresar con Cross, cuya mente y cuerpo están completamente destrozados. Por eso, Arthur dice que es más eficiente obtener una nueva versión limpia en la próxima vida.
El protagonista finalmente entiende que fue utilizado como un objeto desechable todo el tiempo. Se da cuenta de que Arthur siempre lo planeó para deshacerse de él y hasta le dice no preocuparse porque lo usará en las próximas vidas, luego se despide fríamente. El joven intenta detenerlo, pero Arthur y las chicas comienzan a desvanecerse. Al alcanzarlas, el protagonista piensa que ya lo sabía todo ese tiempo. Reflexiona que si Arthur hubiera considerado realmente un compañero, no habría permitido que otros le ignoraran y maltrataran. Desesperado, grita a Arthur que lo lleve con él, mientras su conciencia acumulada comienza a desvanecerse lentamente. Se da cuenta de que así las cosas terminarán antes de que el mundo se derrumbe. Faced with this, el joven decide no permitir que todo acabe así. Descubre que su habilidad de ojos negros no solo roba maldiciones, sino que también es efectiva contra otros poderes, ya que es extremadamente difícil. Intentó usarla en Arturo, pero ahora el riesgo es aceptable. Así que el muchacho activa su técnica, dirigiéndola hacia Arturo, justo cuando éste se desintegra ante un gigantesco guante sombrío. Extiende su mano hacia el héroe y nuestro protagonista queda sorprendido por lo que ocurre. La habilidad oscura está absorbiendo la destreza de Arthur. Con eso, la técnica parece transferirse exitosamente a la mano de Cross. El héroe se asombra y pregunta si Cross aún no ha rendido. El joven revela que Arthur ya ha experimentado innumerables destrucciones hasta ahora, cada vez quedaba atrás en un mundo agonizante simplemente por convertirse en inútil, preguntándose cuántas veces había sentido esa misma desesperación. Pero advierte que esta vez es el turno de Arthur para quedar atrás, y el héroe se pregunta si el joven ha perdido la cabeza finalmente. Nuestro protagonista sonríe y dice que tal vez Arthur tiene razón. Recuerda al héroe que él mismo dijo que el mundo estaba destinado a ruina. Al darse cuenta de que Cross usa su habilidad de regresión, Arthur queda completamente perplejo. El héroe no puede creer lo que está pasando. El protagonista declara que será quien salve el siguiente mundo. Después, todo comienza a iluminarse y poco a poco él comienza a despertar hasta que sus ojos se abren de nuevo. Obviamente, la regresión funcionó. Aunque es pequeño, parece tener todos sus recuerdos intactos. Por eso, el niño mira alrededor, intentando entender lo que pasó, y parece conocer ese lugar muy bien, porque es la casa donde vivió cuando era un niño pequeño. Una notificación informa que la regresión está completa y Crash Walham ahora tiene 13 años. Luego, se explica sobre la erosión del mundo, un fenómeno en el que el mundo se corrode literalmente por otra dimensión. Por eso, el entorno cambia y las especies de erosión invaden el área. Intermedio entre criaturas, hay algunas que se parecen mucho a los humanos, y son las más peligrosas, ya que suelen liderar a otros monstruos en sus ataques. Estas criaturas humanoides se conocen como erodidores del mundo. Cuando uno de ellos aparece en una ciudad, el caos es total, y la gente corre desesperadamente pidiendo ayuda a las órdenes nocturnas, momento en que intervienen los que luchan contra la erosión. Con sus armas y magia, se preparan para el combate, y así comienza finalmente la batalla contra los erodidores. Estos héroes son conocidos como la Generación Azul del Cielo, y nuestro protagonista recuerda que fue uno de ellos. Resulta que solo se unió a esta generación porque su cuerpo podía sellar maldiciones. Al final, fue tratado como un relámpago para maldiciones y traicionado por sus compañeros, llevando una vida verdaderamente miserable. Después de este terrible recuerdo, nuestro protagonista se despierta sobresaltado en su cama. Luego mira alrededor y se pregunta dónde está, pero pronto reconoce que es su antigua habitación. El protagonista queda confundido porque un momento antes estaba en pleno invierno y ahora es tan caluroso que sudaba. De ahí, comprende que está en la mansión Pino Azul, el lugar donde vivió de niño. Con eso, entiende que su último apuesto uso del sombrero negro sobre Arthur realmente funcionó y logró robarle el arte de regresión. El protagonista soltó una carcajada, no creyendo lo que había pasado. Pero entonces se pregunta cómo pudo robar esa técnica. Sabe que la mayoría piensa que el sombrero negro es un arte que puede usarse libremente sin restricciones. Pero la verdad es que tiene un defecto muy distinto. Para robar a una víctima con el sombrero negro, necesitas desbloquear un mecanismo que se genera en el momento mismo de activarlo. Hasta aquí surge el cerrojo según la importancia que el dueño otorga a su objetivo. Incluso un simple pedernal del camino, si el propietario lo estima preciado, se convierte en imposible de abrir. Así, las habilidades del adversario, consideradas valiosas por él, resultan exponencialmente difíciles de robar. Concluye que mayor valor, más condiciones, dificultad debería haber sido mucho mayor. En ese instante piensa en Arthur y se pregunta qué pasaba con él entonces, porque sabe que Black Hood se activó en ese tiempo, pero no recuerda ver ningún candado para desbloquear. La falta de un candado lo lleva a creer que Arthur realmente quería librarse de él. Black Hood, con una mirada vengativa, dice que Arthur lo merecía y lo llama un trozo de basura. En el presente, en el pasillo de la mansión Azurepine. Se mira al espejo antes de salir y se da cuenta de cuán pequeño es. Tiene unos 10 años y a pesar de su estatura baja, tiene un cuerpo decentemente musculoso. Este cuerpo es el resultado de esgrimir una espada todos los días para sobrevivir en la familia Boyam, la más poderosa casa marcial del Reino Estrella.
De ahí deduce que si está en la mansión Azurepine, debe ser justo después del ritual a que asistió a los 10 años. Este ritual de la familia Boyam es un evento para probar su propia fuerza y descubrir con qué dios se contratará y en qué habilidad recibirá. Cuanto mejor sea el contratista, más alto será el rango del dios al que se conecta, por eso la línea directa de la familia Boyam siempre ha sido valorada. Sin embargo, nuestro protagonista fue una excepción, nació sin talento marcial y, por lo tanto, ningún dios lo eligió inmediatamente después de ser expulsado del linaje principal y enviado a la mansión Azurepine, el lugar donde se envían todos los fracasos familiares. Y ahora solo él, el mayor fracaso de la familia Boyam, sabe cómo terminará el mundo, un final que ni siquiera la generación azul pudo prevenir. Mirando por la ventana, nuestro protagonista se pregunta si puede detener el fin del mundo. Luego tiene una visión de la destrucción que vendrá, pero tras un momento de debilidad aprieta los puños y se dice a sí mismo que no debe quejarse. Después de todo, no es cuestión de si puede, sino de que debe detener el fin del mundo, ya que si éste se destruye, él también irá con él. Con esa idea en mente, se llena de determinación, porque no hay otra opción. En ese instante, se plantea el primer paso para evitar la destrucción, pero es interrumpido por alguien que acerca su paso. Un mayordomo aparece llamándolo joven señor, y nuestro protagonista reconoce al hombre como Ariado. Esto lo sorprende porque en este punto de la historia, aún estaba vivo. Era el único mayordomo en la mansión y el único que cuidaba del protagonista, a pesar de ser un fracaso. El protagonista recuerda que fue justamente este mayordomo quien le dio el veneno de su hermano, y también se acuerda de haberle preguntado cuándo lo usaría. Este hombre le hizo beber veneno a los 14 años y le enseñó sobre la primera traición en su vida. Mientras tanto, vemos un breve momento de una joven luchando con todas sus fuerzas. Proporciona un golpe poderoso a un gigantesco monstruo frente a un público atónito. Los espectadores están sorprendidos y dos hombres comentan que la chica solo tiene 15 años, pero los caballeros no pueden acercarse a ella. Esta joven es Charlotte Waltham, la mitad hermana mayor del protagonista, y parece aburrida mientras su apodo, Santa Espada, muestra que no se burla. Mientras tanto, otros nobles comentan que ella es un talento que aparece solo una vez cada 1000 años, lo cual explica las altas expectativas de la familia hacia ella. Barokin Balein, el medio hermano mayor de Cross, también está presente y escucha a los demás decir que ha nacido un nuevo genio, y la familia ya no necesita preocuparse por la ruina. Con una mirada pura de odio, Barokin piensa en aniquilar toda esa linaje. Luego comienza a planear y se da cuenta de que Charlotte es demasiado un riesgo, y su madre también es un problema. De ahí concluye que su única opción es centrarse en el inútil fracaso familiar. Regresamos al flashback de su conversación con Erioto, donde Barokin revela con una sonrisa malévola que comenzará su plan eliminando a Cross. Entonces, Barokin intenta manipular al mayordomo, diciendo que su propio camino hacia el éxito se ha visto obstaculizado por nuestro protagonista. Ofrece un frasco de veneno y promete que si el mayordomo le da solo una gota a Cross, su tratamiento y sus problemas financieros serán resueltos. El mayordomo está en un dilema, ya que crió al joven señor como si fuera su propio hijo, y se pregunta cómo podría hacer tal cosa. Notando la duda, Barokin lo llama por su nombre con tono muy serio y le aprieta el paso, preguntándole si intencionalmente escogerá a otro hombre sobre su propia hija. Sin escapatoria, el mayordomo baja la cabeza rendido y responde que no. Así, la traición se sella cuando el veneno es colocado en los alimentos del protagonista. Volviendo al pasado, la mano del protagonista tiembla. Recuerda encontrar a Erioto tendido en el suelo con un cuchillo clavado en él. Con sus últimos alientos, el mayordomo se disculpa con el joven señor Cross por todo lo que hizo. En ese momento, el muchacho rompe en llanto, pues aunque fue traicionado, consideraba al mayordomo como un padre. Y así, la mano ensangrentada de Erioto cae muerta al suelo. El protagonista se queda junto a su cuerpo, culpándose por lo que ocurrió. En el original tiempo lineal, Erioto no pudo soportar la culpa y terminó comiendo la sopa envenenada para marcharse de este mundo. En la nueva realidad, el mayordomo intenta fingir ignorancia, pero nuestro protagonista lo enfrenta, diciendo que sabe que iba a deshacerse de él por su hija. El hombre queda mudo cuando el joven le pregunta si realmente creyó que su plan quedaría en secreto para siempre. Entonces, el protagonista se da cuenta que si sigue presionando, volverá a aprietar al mayordomo, así que decide cambiar de estrategia.
Retira un paso y afirma que si no hubiera sido desde el principio un fracaso, Erioto nunca habría recibido tal encargo. Domestico completamente perplejo, esperaba que el joven señor llorara y se enojara, no con tanta calma madura. Con eso, nuestro protagonista le da una nueva actitud y, en vez de castigarlo, le extiende la mano para invitarle a seguir, dejando al mayordomo boquiabierto por el cambio del señor. Cross luego da un orden muy extraño e instruye a Erioto a cortar la pared, confundiendo aún más al viejo con la situación. Nuestro protagonista entonces desafía al mayordomo, diciendo que para alguien de la casa ducal de Valheim debería ser fácil, y Erioto asiente en acuerdo. Sin perder tiempo, el mayordomo se pone en posición y un aura comienza a emanar de él. Apretando fuertemente el pomelo de su espada, ejecuta un corte preciso en la pared. El corte es tan limpio que nuestro protagonista queda impresionado y comprende que un pasadizo secreto ha sido revelado. Erioto se asombra al encontrar un pasadizo secreto, pero el protagonista solo lo felicita por su trabajo bien hecho. El mayordomo mira a su joven señor y piensa que parece alguien completamente diferente. Incluso se pregunta si el niño permaneció toda la noche encendiendo luces, ya que da una atmósfera similar al cabeza de familia. Frente a una puerta cerrada con cadenas y candado, nuestro protagonista se pregunta qué demonios pasó allí, pero rápidamente aparta esos pensamientos y se dice no volver a pensar en el pasado. Recuerda que después de un incendio todo quedó en cenizas, pero esta vez logró llegar antes del desastre. El mayordomo ofrece cortar las cadenas también, pero nuestro protagonista lo detiene, diciendo que no pueden ser cortadas. Con una mirada decidida, declara que esta vez probará su propia fuerza y activa su habilidad de capucha negra. Con la habilidad de la capucha negra, nuestro protagonista rompe fácilmente el candado y las cadenas que sujetan la puerta, dejando al mayordomo boquiabierto ante su fuerza. Erioto entonces pregunta si el joven señor hizo un pacto con un dios, y nuestro protagonista afirma que sus habilidades no han perdido ni un ápice de su agudeza. Se dice a sí mismo que aún no ha hecho ningún pacto, pero decide engañar al mayordomo diciendo que hizo un trato con un dios insignificante y que si quiere, puede contárselo a su padre. El mayordomo queda asombrado por la audacia del joven señor, quien el día anterior parecía perdido y sin vida en sus ojos. Pero al despertar, había cambiado completamente tras supuestamente hacer un pacto con un dios. Erioto comienza a creer que si este es el actual crush del joven señor, quizás pueda lograr grandes cosas, aunque no esté a la altura de su hermana Charlotte. Con una sonrisa decidida, el mayordomo parece haber tomado una decisión. Se gira hacia nuestro protagonista y lo llama joven señor, jurando que al menos hasta que el niño termine lo que intenta hacer, no dirá nada a nadie. Nuestro protagonista entiende que esto es parte de la regresión, ya que al tomar acciones diferentes a las del pasado, también ocurre un cambio en Erioto. Sin embargo, el mayordomo traicionero de su vida anterior aún vive en sus recuerdos. Reflexiona que quizás Arthur le permitió robar la habilidad de regresión debido a estas discrepancias y que si cura al hijo del mayordomo, ganará su lealtad. Con esa idea en mente, decide aumentar el número de peones que puede usar y ordena a Erioto hacer lo que quiera. Mientras piensa que resolverá más tarde la cuestión del tratamiento para la hija del mayordomo, se centra ahora en el secreto archivo. Así, abre la puerta y al hacerlo. Existe una luz intensa dentro de él, y su sorpresa es grande al ver lo que hay adentro. Una poderosa energía se desprende del lugar, la fuerza es tal que lo deja boquiabierto. Sin aliento. A pesar de haber enfrentado innumerables maldiciones que erosionaban el mundo, nunca antes había experimentado tal escalofrío. Está seguro de que su manual secreto está ahí dentro. Un aura ardiente envuelve uno de los estantes, y se da cuenta de que ha encontrado lo que buscaba. Observa algunos libros emanando una energía oscura. Este es la biblioteca secreta del Salón Pino Azul, donde las antiguas generaciones fracasadas de la familia Boleyn registraron sus técnicas y recuerdos. No eran habilidades divinas, sino frutos del esfuerzo humano, y el lugar guardaba los manuales secretos para alcanzar los mayores logros. Al principio era un lugar accesible a todos, pero se convirtió en una biblioteca secreta debido a una sola persona. Esa persona es Valles de Marisheim, un antepasado poderoso con una apariencia intimidante. Se le conocía como el peor fracaso en la historia de los Boleyn, pero consumido por la erosión del mundo, se convirtió en la persona más fuerte de todos. Con esa idea en mente, nuestro protagonista prepara tomar el manual secreto dejado por este antepasado. Al coger el libro, lanza una sonrisa triunfante y afirma que ese manual es suyo ahora. El nombre del antepasado era Damaris Woolheim, el mayor fracaso y la figura más poderosa en la historia de su familia. Cuando usaba sus habilidades, las entidades más poderosas del mundo lo desafiaban a duelo, pero Damaris no se intimidó y liberó su energía. Con su poder abrumador, venció a todos sus oponentes, al final, nadie pudo detenerlo. La técnica que usaba se llamaba veneno sangriento extremo. Para poder usar ese poder, absorbía la erosión del mundo y poseía una técnica secreta de locura para controlar esa fuerza. Dado que la mitad del libro había sido quemada antes. Nuestro héroe nunca comprendió el motivo de la locura de Damaris, pero ahora se pregunta si fue por no poder dominar la ira del erosionamiento. Recuerda haber sido golpeado por el maldito de erosionamiento y haberlo debilitado con Blackhood, neutralizándolo con otro malogrío. Entonces comprende que usando el mismo principio, también puede controlar la ira del veneno extremo de la sangre.
A su héroe le dan a que si roba un malogrío que controle la ira, lo puede usar para neutralizar al otro, y así, los dos malogríos se enfrentan en una confrontación de energías opuestas, creando un fulgor que representa el equilibrio de fuerzas. Con esto, nuestro héroe comprende que puede ser tan fuerte como su ancestro de Maris. Lleno de confianza, llama a Ariado, quien responde inmediatamente a su amo. El héroe le da su primera orden y le encarga al mayordomo que desde ese día nadie más entre en la mansión Pino Azul. El mayordomo entiende perfectamente y se retira para cumplir la orden sin titubear. Mientras camina, Ariado reflexiona que ya que el joven amo no vio su error, debe pagar este favor, por lo que decide rechazar la propuesta de Baroquín, porque ahora su único y verdadero amo es el joven Cross. En otro lugar, Baroquín explota en ira al enterarse del rechazo del mayordomo y le pregunta por qué hizo esto por un sinvergüenza. Mira un artículo sobre Charlotte y se molesta profundamente con la genio del siglo y el fracaso. Baroquín lamentó que si no hubiera sido por la sucia sangre de esa mujer, él y su hermana Lilish podrían haber protegido la línea directa. La niña a su lado parece compartir el mismo sentimiento de desprecio, lo cual hace que el joven se muerda los labios en frustración pura. Luego grita por ayuda, y un sirviente aparece enseguida para atender su llamada. Baroquín entonces ordena al sirviente que se dirija al mansión Pino Azul para averiguar el motivo del retraso del mayordomo. Cambió de opinión. El sirviente le informa que no pueden entrar en la mansión y Baroquín queda perplejo. El joven explica que Erioto ha bloqueado el acceso y advirtió que no dejará pasar a nadie, ni siquiera al cabeza de familia. Baroquín se enoja con la noticia y lo llama arrogante fracasado. Mientras tanto, en la biblioteca, nuestro protagonista medita y concentra su energía. Respira hondo y libera un soplo de aura violeta. Con puño cerrado, se pregunta si finalmente ha alcanzado el nivel de experto. Hay varios niveles de aura: usuario, que es el inicial, luego experto, maestro y emperador. El segundo nivel es el de experto, que contiene la mayor cantidad de aura y marca la línea entre los comunes y los genios. Reflexiona que, aunque solo ha llegado al rango común, su hermana Charlotte, que tiene 2 años más, ya casi es maestra, a pesar de haber sido un monstruo anormal en su vida anterior. Charlotte fue inútil ante la destrucción, fue derrotada y dejada sola. Comparado con ella, él aún está solo en el umbral del experto y se pregunta si realmente podrá proteger el mundo a este ritmo. Abaexa la cabeza, pensativo sobre la misión difícil que le espera, pero pronto recupera el ánimo y con determinación dice: solo lo sabré si lo intento. Luego recuerda que en su vida anterior no podía usar aura debido a una maldición. Pero ahora las cosas son diferentes, y aunque no puede compararse con Charlotte, puede crecer mucho con el manual secreto dejado por un fracasado como él. Con una sonrisa decidida, piensa que se volverá mucho más fuerte y eso es suficiente para sus planes. En ese instante, Eridu se acerca al muchacho y lo felicita por alcanzar el nivel de experto. Él solo agarra la toalla y dice que no es algo para presumir. Mientras enjuaga el sudor, pregunta por qué el mayordomo estaba esperando allí. El anciano se inclina y revela que la joven dama Bianca Hardenhart ha llegado a la mansión Agirpine. Esto sorprende al protagonista con noticia inesperada. En su mente aparece la imagen de Bianca, la demonio blanco, una figura que se convirtió en pieza de ajedrez para los Erothers y trató de aniquilar todo, venciendo a uno de los 10 seres más poderosos del cielo. Sin embargo, recuerda que en el presente, ella es solo la hija menor de la familia Hardenhart. Mirando al pequeño niño en la puerta, entiende que todo es simplemente un matrimonio político. De esa manera, la familia Boleyn se libra de una fracasada, mientras los Hardenharts, que gozan el norte, ganan un vínculo con la más poderosa familia martial del mundo. El protagonista se da cuenta de que ambos son convenientemente utilizados por sus familias. De hecho, necesitaba hablar con Bianca de todos modos, y está sorprendido al ver que ella vino a él sola. Así es como conocemos a Bianca Hardenhart, la hija menor de los gobernantes del norte, cuya madre sufrió el erosionamiento del mundo incluso antes de su nacimiento. Debido a la influencia de la maldición en su madre desde el momento mismo de su nacimiento, la pequeña Bianca fue afectada por una plaga conocida como dolor de nieve. La maldición era tan severa que llegó hasta su alma, convirtiéndose en imposible de romper, y con su cuerpo contaminado, no pudo formar contrato con un dios. Como niña maldita nacida a cambio de la vida de su madre, la muchacha fue tratada con extremo frío por su propia familia. Frente a la situación, nuestro héroe se pregunta si Bianca lo aborrece. Solo espera que este sentimiento no interfiera con su plan de robarle el maldejo. Dado que el maldito de la muñeca de nieve es la clave para controlar la furia del veneno extremo, Cross se da cuenta de que su apariencia no es muy presentable. Arioto inmediatamente ofrece buscar ropa limpia y nuestro protagonista solo le agradece con una leve sonrisa. Luego pide al anciano que invite al visitante y la haga esperar. Regresamos 5 meses atrás, donde Cross encolerizado empuja a Bianca, gritándole que se vaya y acusándola de solo querer el poder de los Boleyn. Con un semblante abatido, la chica absorbe las duras palabras del muchacho sin decir nada, y luego lo echa del cuarto. La joven reflexiona sobre no estar allí por voluntad propia, y flashbacks muestran a su padre explicándole que para que la familia Ardenhart sobreviviera, debían aliarse con los Boleyn, y con su belleza, sería fácil conquistar al hijo más joven. Incluso pone su mano en su hombro y dice que el destino de toda la casa Ardenhart depende de ella.
Sin emociones, la chica piensa que sabe distinguir lo correcto del incorrecto. Por eso, concluye que si no hubiera sido arrastrada a un matrimonio político, nunca habría tenido que tratar con un desgraciado cinético como Cross. Luego titubea un poco pero decide rechazar esa boda. En la actualidad, nuestro protagonista se da cuenta de haber sido demasiado duro en su pasado. Ya vestido, intenta romper el hielo y quejándose del té caliente servido a alguien con un paladar delicado como el suyo, planea tener una charla con las sirvientas más tarde. Pero la chica solo lo mira en silencio sin reaccionar. Para animar las cosas, el muchacho sugiere dar un paseo por el jardín ya que cielos claros y flores que no existen en el norte adornan el jardín. Inmediatamente después de llamar a Arioto para que traiga galletas de nuez macadamia al jardín, el mayordomo obedece sin demora. Mientras caminan por el pasillo, la protagonista dice que su viaje debe haber sido largo y que, como están comprometidos, tendrán más oportunidades de verse en el futuro. Ella asiente con la cabeza. Cross entonces comenta que su tono suena más al de un superior que a una prometida. Bianca lo mira en silencio, procesando la situación. Siente que algo está mal, porque la última vez que se vieron, él tenía una mirada aguda y penetrante, pero hoy parece alguien diferente. Además, nunca le había dicho que le gustaran las galletas de nuez macadamia. En el jardín, el muchacho comenta lo tranquilo que todo está, pero la chica lo interrumpe para cuestionarlo. Con una expresión seria, pregunta si realmente es Cross. Ambos se miran en un momento tenso mientras la duda fluye entre ellos. La protagonista siente incómoda su pregunta directa. Él entonces pregunta si parece tan diferente como para notarlo, pero accidentalmente libera una energía oscura que asusta a la chica. Aterrada, ella se inclina y pide disculpas por hablar sin permiso, mientras el muchacho se pone en alerta internamente, porque no fue su intención asustarla. Él piensa que sus recuerdos de este periodo son borrosos, así que no recuerda bien cómo la trató, pero una cosa está clara, el único recuerdo claro que tiene es su expresión facial. Esa misma expresión que llevaba en el rostro el día en que perdió la vida frente al Salón del Mar Norte en su vida pasada. A partir de entonces, decide que necesita una buena excusa y afirma que es natural que ella sienta así porque recién formó un contrato con un dios. La muchacha parece aceptar la explicación, pensando que su personalidad cambió por el contrato. Acta y le felicita por su logro. En ese momento, él aprovecha para hacerle una propuesta. La muchacha se pregunta qué podría querer de ella alguien que hizo un contrato con un dios. Inmediatamente piensa en la posibilidad de anular el compromiso, y nuestro protagonista se indigna, preguntándole por qué tendría esa idea. El chico comienza a humillarse, diciendo que entiende si no quiere casarse con alguien como él, y ella solo piensa que vuelve a autohumillarse, maravillándose de su baja autoestima. Con una expresión seria, la joven interrumpe al muchacho y afirma ser su prometida, asegurando que nada cambiará eso. El protagonista está visiblemente conmovido por su declaración, preguntándose cuándo escuchó últimamente palabras tan sinceras. Luego asiente para recomponerse y dice que es momento de aclarar las cosas, con su nueva habilidad, quiere quitarse el maldito Snowdoll. La muchacha queda impactada ante la propuesta y no puede creer que quiera un maleficio que ni siquiera los famosos Brackers pudieron eliminar. Luego pregunta si planea tomarlo para sí mismo, y Cross confirma, ofreciendo cualquier deseo a cambio, incluyendo anular el compromiso. La joven reflexiona que la falta de emociones es un beneficio, ya que sabe que Cross se considera un fracaso, y por eso debe haber una brecha entre él y la línea directa familiar. Tal vez simplemente está agotado todo lo que quiere borrar sus propias emociones. Mira al chico con expresión confundida y se pregunta si esto es lo que llaman enfermedad mental. Luego recuerda algo que le dijo una hechicera del tipo mental. Cuando una persona llega a su límite mental, su mente se vuelve enferma y pueden terminar suicidándose o convertirse en personas gentiles, como si fueran alguien completamente diferente. La joven mujer recuerda que el mago la advirtió sobre estos momentos peligrosos y los signos de un fin inminente. Debe estar a su lado para ayudarlo si alguien cercano llega ahí. En la actualidad, Bianca agarra firmemente la mano de Cross y dice que no necesita una maldición para controlar sus emociones, está segura de que puede superar esto. El protagonista se siente completamente sonrojado por su actitud y trata de explicar que se equivoca. Sin embargo, ella lo ignora y afirma que visitará a menudo y tal vez incluso se mudará cerca, dejando al chico más confundido. Luego pregunta si no lo odiaba. Bianca aprieta su mano y dice que aunque la odiara, no abandonaría a alguien en el borde del abismo. El protagonista entiende que no rechazó que no le gusta. Concluye que Bianca actúa de frente una vez que se decide, pero está equivocada sobre su situación. Al ver que no entregará la maldición voluntariamente, el protagonista decide robarla secretamente con su habilidad. Activa la técnica del bloqueo, dirigiéndose directamente a la joven mujer. La energía púrpura de la habilidad envuelve sus manos, preparándose para extraer la maldición. De repente, se genera una condición desbloqueada y la energía rebota hacia el chico, sorprendiéndolo.
La primera condición para romper el bloqueo es revelada, necesita convertirse en amigo de Bianca. Percibes que esto va a ser un problema, ya que es una doble cerradura. Conclusión, al haberse convertido en una maldición de nacimiento, ha secuestrado parte de su cuerpo. Encontró más difícil formar amistad con el futuro demonio blanco que comprometerse con ella, ya que Bianca carecía de emociones y apenas mostraba interés en nada. Nuestro protagonista comprendió que si la dejaba regresar a casa, su transformación en demonio blanco se aceleraría, por lo que decidió mantenerla cerca y esperar una oportunidad para romper el candado. Pensó que si podía evitar que se convirtiera en demonio blanco y obtener el mal de ojo, resolvería dos problemas al mismo tiempo. Por ahora, la mejor jugada era escuchar lo que Bianca tenía que decir, así que le dijo que estaba contento con la noticia y ansiaba ver a su prometida más seguido. Sin embargo, ella corrigió sus palabras y dijo que primero debía consultar con su padre antes de regresar. Mientras observaba cómo se alejaba, calculó que al menos un mes pasaría hasta que volviera, por lo que decidió aprovechar ese tiempo para leer tantos manuales secretos como pudiera. El día siguiente, en el salón Chiang-son, un hombre bajaba cajas de una carreta frente a la mansión. Nuestro protagonista observaba la actividad sin entender del todo qué estaba sucediendo. De repente, una voz familiar lo llamó por su nombre. Era Bianca, quien anunció que partiría de ahora en adelante a vivir en el salón Chiang-son y que ansiaba el tiempo que pasarían juntos. El muchacho quedó estupefacto con la noticia y no podía creer que ya se mudara. Con el paso del tiempo, comenzaron a convivir. Entonces vimos a Bianca durmiendo plácidamente en un profundo sueño. Nuestro protagonista despertó y encontró a Bianca dormida a su lado nuevamente. Al estornudar, trató de despertarla y dijo que las personas podrían malinterpretar la situación si la veían allí. Postula et luxuriosa doctor mitum revocatur, cum in modum naturae buenos días, interrogat quid ibi faciat. Ibi pues respondet, ego tibi quaerens. Situ comise, protagonista perseverat in extrema disciplina, meditantet concentranspirium ad fortitudinem accrescendum. Protagonista reflecit, pausis mensibus transierunt postuam cum Bianca habitat. Meminit tiem quo venit mansional metanuntiavit habitare ibi. Puer perterritus est notis, quasi incredulus. Tonc quaeriteam, qui solum confirmat familiam permissit sine difficultate. Protagonista sollicitus est factum quod tantum 12 annos habet et longea familia distat. Tonc cogit, oribi patest quia in affecta situius modia affectum. Quo modo, videntur circumstantiae bonam occasional made amicitiam cum ea perficere et clavum abstraere. Tempus transibit et annum finitur, quod recordatur apud se propria perirem academiae importantis. Academia Laolin creata est per quattuor magnas regnet imperium ad educandum talenta capax pugnandi adversus mundi erod ingenim acceptat students ab 15 usque ad 20 annos. In praeterito vita sua, ac academia produxit plures membros generationis caeli cum potentibus vidibus. Sola memoria iorum celerum implete uem magna ira et frustratio, sed se componit et cogit, quia cognoscit effectus eorum, facile posit ab eis virium latere capere, et quando ade academia inscribitur, omnia accipiet. Calculat et concipit, annum postrema transibitus que ade 14 annos esse, ducens tempus totum ante inscriptionem avere et ut minimum fortius sit ibi. Sin embargo, durante su entrenamiento, siente que su don comienza a florecer. To alcanzar un límite. Entonces se pregunta si el experto principiante, nivel, es todo lo que puede lograr con solo los manuales secretos. Para superar esta barrera, su única opción es robar rápidamente la maldición de la niebla de plata de Bianca y dominar la veneno sangriento extremo. Luego nuestro protagonista va al salón y encuentra a Bianca sentada, leyendo un libro, y le pregunta si volvió a esperarlo. Ella confirma que no puede dejarlo solo, y él piensa que desde el verano, la sigue como una pollita. Incluso vemos una escena cómica donde él pregunta si ella lo seguirá al baño, y ella responde que sí. El joven señor entonces se pregunta cuándo finalmente la verá como un amigo para acelerar las cosas. Sugiere salir a jugar, pero es interrumpido por Arioto llamándolo. El mayordomo informa que llegó una invitación del santuario estelar y nuestro protagonista se confunde porque no recuerda nada de esto. Descubrimos que el santuario estelar es un evento anual para mineros en el reino de Esteren, donde casi todos asisten para hacer amigos y expandir su red de contactos. Con la explicación, él finalmente recuerda el evento y agradece al mayordomo por la información. Reflexiona que antes del regreso, era un recluido en la mansión Pinace Azul y sus recuerdos de este tiempo son vagos. Con una mirada determinada, piensa que ese tipo probablemente estará allí. Luego decide asistir para cumplir su promesa a Arioto y asegurarse de que no intente nada contra su propia vida por su hija. Informa al mayordomo que irá, y Bianca se une inmediatamente diciendo que también irá. El mayordomo asiente, y luego la chica advierte que los asistentes al baile probablemente lo criticarán. El muchacho asiente y advierte a la joven que tampoco saben qué podrían decirle a ella, sugiriendo que sería mejor si no va. Sin embargo, la chica insiste en acompañarlo. Con un brillo en sus ojos, declara que proteger a su compañero es deber de una prometida.
El protagonista se siente algo desconcertado por su declaración y dice que no estaba preguntando como prometido, sino para saberlo. La joven se queda pensativa, y el muchacho nota ese mismo aspecto apenado del que antes habló. Entonces reflexiona sobre cómo Cross ha sido extrañamente amable con ella en los últimos meses. Recuerda cómo siempre la cuidaba, preguntándole qué quería comer, llevándola a la biblioteca y hasta cubriéndola para que pudiera dormir más. Siente un tipo de calidez distinta, una bondad que nunca recibió ni en su propia casa. Su bondad fue tan grande que apenas recuerda su mala impresión inicial. Por eso, la joven confiesa que ya no lo desprecia y aceptará ir con él, esta vez por libre albedrío, dejando a nuestro protagonista completamente sorprendido, sin palabras. Solo tartamudea y asiente con su decisión. La escena cambia a un carruaje acercándose a una fortaleza costera, y alguien pregunta si es la Torre Garú. En el interior del carruaje, el muchacho se pregunta si tienen dinero de sobra para alquilar el lugar más famoso turístico de la región. Luego reflexiona sobre por qué los nobles son respetados, luchan contra la erosión del mundo en lugar de los plebeyos. Pero viendo a esos nobles que negligentes se pierden en las fiestas, se pregunta si esto es realmente el futuro de Steren. Entonces piensa que duda. En el santuario estelar hay muchos buenos ciudadanos, por lo que los anuncian como señor Crushwalham y señora Bianca Hardenhart. Los invitados empiezan inmediatamente a susurrar sobre el fracaso de la familia Boleyn. Y la hermosura desperdiciada de la hija del señor del norte. Comentando que se dice que están comprometidos, nuestro protagonista ignora los comentarios venenosos y solo piensa en lo aburrido que es mezclarse con nobles falsos. De repente, un joven hombre comenta que alguien interesante ha llegado. Él está sentado en un sofá junto a dos otras personas, y nuestro protagonista se da cuenta de que también hay verdaderos nobles allí. El primero es Barak Agma, el muchacho tigre, quien más tarde se unirá al Generación Azul. El segundo es la elfa Amelia, mejor conocida como Magby, y el último es Anax Glazer, el Bao de madera, y los tres se convertirán en los héroes de Starin. Entonces el muchacho reflexiona que solo hay un motivo por el cual esos tres están interesados en él, probablemente su hermana Charlotte, quien en un evento pasado derrotó a todos quienes la desafiaron e incluso quejó que el santuario estelar debería llamarse basurero. Ella encontró el evento tan aburrido que decidió nunca volver. Nuestro protagonista recuerda cómo ella se jactaba de ese día, y juzgando por el ambiente en la sala, deduce que probablemente ya causó algún problema allí. En ese momento, Bianca tira de su manga, llamándole la atención. La muchacha entonces le pide que no preste atención a los comentarios alrededor de ellos, pero el chico explica que solo estaba pensando en Charlotte. Entonces reflexiona que Bianca también es blanco de comentarios, pero aún se preocupa por él, y con un gesto suave, le acaricia la cabeza y le dice que no se preocupe porque a él no le importa. Nuestro protagonista luego mira alrededor y se pregunta cuándo llegará, y si no viene, en ese momento los invitados caen en silencio, mirando hacia la entrada, y con un gran estruendo, Lord Darling Danfilian es anunciado, y el protagonista piensa, habla del diablo, y él aparece. Introducimos así al extraño de los extraños, el señor del castillo alquímico, Darling Danfilian. Nuestro protagonista recuerda un tiempo en que estaba cubierto de maldiciones, apareció entonces el joven alquimista, sorprendido por su estado. Con interés, comienza a analizar las maldiciones y con una sonrisa entusiasmada, dice que usará técnicas para combatir las maldiciones erosivas y cree poder curarlo. El alquimista luego lo agarra y le ofrece ser su conejo de prueba en cambio de un remedio. Incluso sin respuesta, insiste y pregunta si ni siquiera tiene energía para responder. Sin más dilación, comienza el tratamiento por su cuenta. Nuestro protagonista intenta detenerlo, pero el alquimista parece querer besarlo. Cross grita desesperadamente y pregunta qué demonios está haciendo, y eso fue su primer encuentro con el hombre que sería conocido como el mayor rey de la alquimia del mundo. En la actualidad, el alquimista hace una entrada dramática mientras algunas chicas lo halagan por su apariencia, otras critican que llegó tarde a propósito para llamar la atención. Nuestro protagonista piensa que eso no podría faltar a un encuentro con sus compañeros. Llama a Bianca y la lleva al puesto de comida, pidiéndole que espere allí. Mientras come figas que el chico le trajo, ella asiente. Con su cofre elegante en mano, se gira hacia el alquimista, quien lo observa con curiosidad, maravillado por quién será ese niño. Reconoce que lo ha visto antes y se da cuenta de que es Crushwalham, piensa que le recuerda a Charlotte. El joven alquimista luego acerca su rostro y con ojos brillantes pregunta si es el hermano menor de Charlotte y si tiene algún asunto con él. Y si es que todo se debe a su apariencia asombrosa. Nuestro héroe afirma conocer que ha estado investigando a los heredores del mundo. Y desafía al alquimista preguntándole si eso lo ha intrigado. El alquimista ríe y le llama un travieso mocoso provocativo. Luego advierte que, ya que ha despertado su interés, mejor prepárese y se retira a la habitación, poniendo una señal de no molestar. Solo en el pasillo, se gira hacia las armas expuestas y pregunta cómo está ahora viejo Cross. El alquimista coge uno de los espadas mostradas, nuestro protagonista responde que tiene 13 años, y el joven alquimista comenta que parece joven, pero su aura no encaja con su edad. El niño entonces dice que internamente es un adulto graduado del académico y que no le queda mucho tiempo, así que quiere pasar directamente a lo importante. El alquimista sonríe y le pide que diga lo que quiera.
De repente, el joven alquimista tira una espada hacia él y nuestro protagonista la atrapa reflexivamente. Con una mirada sorprendida, apenas tiene tiempo de reaccionar y el alquimista ataca con un golpe rápido que el niño logra bloquear. El protagonista cuestiona a su interlocutor sobre el ataque repentino. Este explica que finalmente encontró al hermano de Charlotte y quería ver sus habilidades primero. Cross piensa que es un fastidio, pero el alquimista recuerda que él quería decir algo, y mientras se pelean, nuestro protagonista intenta iniciar la conversación y empieza a luchar en serio. El alquimista queda sorprendido por su habilidad, preguntándose si no habría sido un fracaso sin talento. El protagonista responde que aunque parezca así, se entrena todos los días y piensa estar en una situación complicada usando una técnica secreta contra un erudito, así que decide intentar desestabilizarlo. Luego menciona el trabajo del alquimista sobre la neutralización de maldiciones y dice que no le importaría ayudarlo, dejando a Dan Filion completamente sorprendido. El alquimista lo subestima, preguntándole qué sabe de la alquimia para querer cooperar con él. Sin perder tiempo, nuestro héroe avanza rápidamente y logra colocarlo contra la pared con la espada en el cuello. Luego habla del estudio para neutralizar los malditos herodores mediante otras maldiciones, mencionando que necesita demostrar este estudio para convertirse en un alquimista de primer nivel. El joven alquimista se ata su espada y parece interesado en la propuesta. Con una sonrisa confiada, nuestro héroe ofrece ayudar en el estudio, usando su habilidad que roba maldiciones. Al sentir su aura, el alquimista queda estupefacto, maravillado por cómo una habilidad tan infalible puede ser tan poderosa. Entonces comprende que si las palabras de Cross son ciertas, esto es la oportunidad perfecta para demostrar tanto la demanda como la neutralización de maldiciones, y con una sonrisa codiciosa, pregunta qué debe hacer a cambio. Incluso sugiere convertirse en su pareja, pero nuestro héroe lo interrumpe, explicando que adquirirá varias maldiciones en el futuro y quiere que haga un medicamento para debilitarlas. El joven alquimista reflexiona que solo robar habilidades no es suficiente, ya que ni siquiera la generación azul con sus extraordinarias habilidades pudo evitar la destrucción del mundo. Por eso, alguien como él debe usar todos los medios posibles, sea medicina o lo que sea, para fortalecerse. El alquimista queda sorprendido porque había creído que su motivación se había esfumado constantemente comparándolo con Charlotte, pero parece no ser el caso. Entonces piensa que uno es un genio abrumador y el otro un extravagante loco. Con un rostro sonrojado, se entusiasma con la idea de lo interesantes que resultarán siendo hermanos gemelos. Pregunta el joven alquimista con entusiasmo, y nuestro protagonista asiente sin dudar. Luego inquirió si el muchacho se dirigía hacia la recién fundada Academia Laolin. Con una sonrisa segura y un puño de energía oscura en la mano, nuestro protagonista responde con evidencia. El alquimista se entusiasma ante la respuesta y piensa que la academia está llena de habilidades para robarle. Acepta el trato y dice que preparará la medicina y lo que necesite, ya que ama todo lo relacionado a los males y las sombras, su lugar siempre está vacante. El protagonista tiene una petición más. Luego pregunta si el alquimista conoce la enfermedad de descoloración y Dan Filion confirma que es la enfermedad incurable donde la piel se vuelve grisácea, azulada y finalmente lleva a la muerte. El protagonista entonces le pide crear un remedio para esta enfermedad, lo cual confunde por completo al alquimista. Este pregunta si el niño no entiende el significado de incurable y dice que incluso para él es imposible, pero nuestro protagonista piensa que él mismo la completó en el futuro. Cross suspira y aprieta el puño con confianza, diciendo que el alquimista puede hacerlo. El joven alquimista acepta el desafío porque eso lo orgullece. Los dos sellan el trato con un choque de puños. El protagonista le pide que se ponga en contacto en la mansión Pinar Azulada cuando esté lista la medicina y el alquimista promete entregarla personalmente, pero antes de irse, el niño tiene una pregunta más. Pregunta si el alquimista ama a su hermana y él responde con pasión, amo a Charlotte. El niño le ofrece ser su novio y el joven alquimista dice que aún es un niño y no lo entendería. Luego se acerca y revela que también le gustan los hombres. El protagonista queda completamente sorprendido por la revelación. El niño entonces grita, no, y corre. Mientras el alquimista lo llama su futura amante. Lejos, ahora recuerda que el alquimista era ese tipo de persona. Regresa a la gran sala y observa a los invitados. Con una expresión sombría, parece buscar a alguien. De repente, ve a Bianca agarrada del brazo por otro invitado. La chica parece incómoda y grita el nombre del protagonista. Sus ojos se llenan de energía extraña. Con un movimiento rápido y furioso, el protagonista le da un puñetazo en la cara al hombre que la agarra. El hombre vuela lejos por el impacto mientras los invitados lo miran asombrados. Tumbado en el suelo, el hombre se queja de las molestias y el protagonista acusa a este de intentar llevarse a su prometida por fuerza. Con una mirada feroz, el muchacho le pregunta con más intensidad si aceptará la respuesta. El hombre está asustado ante la reacción del niño y trata de defenderse. El protagonista lo acusa de tocar a una niña de 1 año y llama a este basura, preguntándole si tiene algún tipo de fetichismo extraño. El hombre se pone nervioso y confiesa que solo estaba siguiendo las órdenes de la princesa Claudia. El protagonista queda sorprendido al escuchar el nombre de Claudia Starn. El hombre confirma que la segunda princesa envió a este para traer a Lady Bianca hasta ella, y ya que la joven resistía, intentó llevarla por fuerza porque era un mandato real. Entonces, el protagonista mira a Bianca, quien parece asustada por la situación.
Él sabe que es la hija menor de los gobernantes del norte, pero debido al mal de ojo, es despreciada por la nobleza y eso le hace sospechar sobre por qué la princesa, que normalmente solo se divierte con sus sirvientes leales, específicamente convocó a Bianca. El protagonista siente que algo no cuadra en esa historia. Luego, observa a la princesa desde lejos y se da cuenta de que algo no encaja. Entiende que hay otra. Hicieron contacto, y con una sonrisa maliciosa, identificó al verdadero maestro. Kyumi Enix era el mismo individuo que persistía en perseguir a su hermana, nuestra protagonista. Recuerda que después de perder contra Charlotte en el Santuario Estelar, Enix la odiaba pero no podía evitar admirarla. Al no poder vencer a Charlotte, se dirigió a su hermano menor, algo que considera un plan muy torpe. Suspirando con desdén, parece haber descifrado todo. Sin embargo, se pregunta si esto significa que Enix puede arrastrar a Bianca en sus planes si se acerca al hombre caído con una aura amenazante. Informa que irá allí, pero en su lugar verá a Enix, lo cual confunde al hombre. El protagonista provoca, diciendo que sirve a la princesa pero no sabe cuyos mandatos sigue y que su intuición es terrible. Luego extiende su mano hacia Bianca e invita a que vaya con él, dejando al caído atrás. Los dos caminan juntos por el pasillo. El protagonista pregunta por qué rechazó ir con el hombre. Ya sabía quién era el maestro gracias a sus recuerdos antes de la regresión, pero se pregunta por qué Bianca, que tenía solo 12 años, no obedeció al mandato de la princesa. La niña responde que le dijo esperar. El protagonista queda sorprendido y conmovido por su respuesta. Con una sonrisa ligera, elogia su trabajo bien hecho y le acaricia la cabeza mientras caminan. Al llegar a una puerta cerrada, Barak Hogma, el niño tigre, lo saluda. Parece contento de verlo, e informa que Enix le dijo que lo dejara pasar si llegaba. El protagonista reflexiona sobre Barak Hogma, un hábil duelo con espadas y temperamento impredecible. Quien teate con quien prefiere no entrometerse, pero se da cuenta de que las instrucciones de Enix lo salvaron de enfrentarse al muchacho tigre y señala la puerta. Barak, sin embargo, lo detiene y dice que también estaba curioso por él y que deberían resolverlo allí mismo. El protagonista recuerda que le han dicho que Barak se desempeñó mejor contra Charlotte que Enix, durando más tiempo en el combate. Incluso entre expertos, el nivel de habilidad de Barak es ligeramente superior y tiene un sentido de combate impredecible. Entonces prepara su postura para el enfrentamiento, sabiendo que tendrá que lidiar con Barak antes que con Enix. El protagonista prefiere evitarlo, pero sus ojos no le permiten escapar fácilmente. Con una mano cerrada en puño, acepta el desafío. Movimiento rápido, esquiva un golpe del muchacho tigre y contraataca con un potente patada. Se agacha para ganar impulso y envía un puñetazo devastador al oponente. Sus ojos brillan con energía intensa y utiliza la técnica de ataque instantáneo. El muchacho tigre es arrojado al suelo por el impacto, mientras que el protagonista se queda victorioso después del golpe. Barak, tendido en el suelo, se queja de no haberse conteniendo. El protagonista responde que fue él quien lo desafió a luchar. Barak se levanta entusiasmado y pide continuar, pero primero quiere recuperar su arma. El protagonista cuestiona si realmente puede seguir. Con una sonrisa retadora y sangre en la nariz, Barak parece listo para el siguiente round. El muchacho tigre está completamente perplejo, sin comprender lo que acaba de ocurrir, nuestro héroe solo observa desde arriba mientras Barak permanece en el suelo, completamente derrotado. Bianca se acerca y le pregunta qué demonios hizo, y el muchacho responde que usó una de las artes ocultas de la familia Boyain. Esta técnica se conoce como golpe instantáneo, un arte antiguo creado por los herejes de la familia que libera el máximo poder destructivo en la distancia más corta posible. Descubrimos que fue el único arte recuperado del Salón Omatsu, que quedó completamente arrasado, y gracias a ello Cross logró sobrevivir a innumerables situaciones de vida o muerte. Por lo tanto, revela haber usado su más poderoso artilugio secreto y que por eso Barak no debería poder levantarse pronto. Contrariamente a las expectativas, el hijo del tigre sonríe y le llama Señor Cross, mientras nuestro protagonista solo les ordena entrar. Al abrir la puerta, se encuentran con Enix Glazer, quien los espera con una mirada muy complaciente. El niño entonces llama a Barak, mientras nuestro protagonista y Bianca lo observan en silencio. Con una sonrisa maliciosa, Enix dice que está sorprendido de haber podido vencer a su colega. Nuestro protagonista solo responde preguntando si eso no era el motivo por el cual dejó al hijo del tigre esperándolos en la puerta. Entonces señala a Enix y revela que sabía que usaba a la segunda princesa para tentarlo, por lo que vino personalmente. Enix se interesa y pregunta cómo supo todo eso, ya que parece muy distinto a los rumores que escuchó y se cuestiona si los chismes estaban equivocados. Nuestro protagonista confirma que el rumor sobre ser un fracaso es cierto pero advierte que si Enix pierde hoy, la historia será diferente. Con una sonrisa segura, agrega que los rumores cambiarán un poco porque va a robar todas sus habilidades. Nuestro protagonista confirma que el rumor de ser un fracaso es cierto, pero si Enix pierde hoy, el contenido de ese rumor cambiará un poco. Enix se mantiene en silencio con una sonrisa segura en el rostro, analizando la situación.
Con un gesto serio, nuestro protagonista se prepara para enfrentar a Anax Glazer. Recuerda que ambos compartieron la academia y el Generación Azul Cielo, y Nex era un viejo amigo. Durante ese tiempo, lo conocía bien, su amistad estaba basada en su utilidad, y esa utilidad era para cosas muy malas. Se recuerda que una vez fue arrojado desde un acantilado hacia un monstruo. En ese momento, al darse cuenta de que todos sus compañeros habían caído, estuvo aterrorizado. Desesperado, se aferró al borde del acantilado y pidió ayuda a Inex. Sin embargo, el chico titubeó, si la trampa era descubierta, perdería su lugar en el Generación Azul Cielo. Concluyó que si él era el único sobreviviente, nadie sabría nada. Entonces, Inex reveló sus verdaderos planes, ya había un gran conflicto interno y Cross sería expulsado por ese incidente. Con una sonrisa fría y calculadora, parecía haber tomado su decisión final. Decidió echarle toda la culpa a nuestro protagonista, pues ya era odiado por todos, el incidente sería fácil de cubrir. Agradeció a Cross por ser su amigo hasta el final. El protagonista recuerda la furia y traición en ese momento, cuestionando el significado del término amigo. Luego grita a Inex que no sea ridículo, nunca lo consideró un verdadero amigo y acusa a Inex de mantenerse cerca solo por Charlotte, dejándolo aturdido todo el día porque se casaba. Con una mirada sombría, Inex explica por qué exactamente odia al muchacho. El niño prosigue, afirmando que Cross carece de cualquier habilidad. Sin embargo, su intuición es buena y siempre busca encontrar defectos en todo. Por eso anuncia que si Charlotte se casa, su relación termina ahí mismo. Con una sonrisa cinática, se pregunta si no será lo mejor. Incluso agrega que Charlotte no querría un funeral y una boda al mismo tiempo, y nuestro protagonista le llama miserable. Al decir esto, la fuerza de nuestro héroe comienza a flaquear y sus manos resbalan del borde del precipicio. Mientras cae, se pregunta si todo termina aquí, pero de repente Arthur aparece y lo salva, preguntándole si está bien. Ese momento fue cuando ambos se convirtieron en compañeros de equipo. En la realidad, nuestro protagonista reflexiona que ese fue el comienzo de una nueva mala suerte. Mientras tanto, Anax recuerda haber sido expulsado del Generación Azul por la declaración de Arthur y que estaba furioso porque intentó casarse con la princesa, pero ahora se pregunta cómo está. Con una sonrisa arrogante, comenta que la forma en que Cross habla le recuerda a Charlotte, y nuestro protagonista se da cuenta de que Anax no ha cambiado. Cross entonces se planta frente a Bianca y le ordena a Anax que no diga a su hermana tan casualmente, y luego cuestiona si realmente piensa que se parecen. Inmediatamente después, con un aura violeta emanando de él, nuestro protagonista se lanza hacia Anax, listo para el combate. Confirma que es exactamente como su hermana y que tiene una personalidad dispuesta a aceptar cualquier batalla. Anax lo observa con una sonrisa confiada, indiferente al ataque inminente. Con un potente empujón, nuestro protagonista intenta golpear al oponente, pero Anax conjura una raíz de madera para defenderse del impacto. Sin perder equilibrio, el muchacho se sostiene con la raíz misma y salta al aire, preparándose para un nuevo ataque aéreo. Propulsa su puño poderoso hacia Anax, impactándole en el rostro. Nuestro protagonista no se detiene ahí y aprovecha la oportunidad para conectarle un golpe de pierna en el costado, pero al parecer, Anax lo sorprende y lo tira hacia atrás con fuerza. Resulta que las raíces de madera lo agarraron y lo arrojaron violentamente al suelo. A pesar de todo, el muchacho logra aterrizar seguramente, listo para la siguiente acción. Con una mirada irritada, nuestro protagonista piensa que en última instancia, Anax es un oponente muy molesto. Anax entonces pregunta si eso fue todo y sugiere que use un arma mientras activa su técnica secreta familiar llamada Mokiten Tezuki. Esta es una técnica especial que fortalece y manipula libremente las plantas con aura, y también puede complementar la técnica multiplicando plantas con capacidad de recuperación. El protagonista se agacha y coge un trozo de madera del suelo, dudando si Anax le pidió realmente usar una arma. Con una sonrisa desafiante, se levanta y advierte que en ese caso, peleará con el mismo madero de su oponente. Anax ríe burlonamente y pregunta si realmente cree eso. Luego envía un grupo de raíces de madera hacia nuestro protagonista, desafiantes a que bloquee el ataque con esa rama. Pero el muchacho se mueve con agilidad impresionante, esquivando todos los ataques con facilidad. Frente a la situación, Anax está completamente sorprendido, no creyendo que lograra esquivarlos. Piensa que si fuera un genio como Charlotte, sería una cosa, pero para un fracaso como Cross, se pregunta si el muchacho ha despertado la vista mental. Con una sonrisa segura, nuestro protagonista afirma que para Anax, él es como un enemigo natural. Sigue provocando y revela que ha visto sus habilidades tantas veces antes del regreso que ya se cansó de ello. Dan lo tira en el rostro y le pregunta si piensa de nuevo en Charlotte, lo que lo pone a Enix completamente furioso. Perdiendo la paciencia, dice que si sigue escuchando a Cross en silencio, un poderoso aura verde comienza a emanar de su cuerpo mientras prepara un ataque masivo. El protagonista siente el peligro y salta hacia atrás, alejándose de las rocas que se forman alrededor de él. Enix entonces advierte a Cross que sea cuidadoso con lo que dice y llama a la quinta forma de su técnica, el gigante de madera celestial. Con una sonrisa malévola, le dice al niño que será el próximo, preparándose para darle el golpe final. De repente, una chica aparece en la puerta, gritando desesperadamente.
Grita a Enix que no lo haga porque si el ataque impacta directamente a Cross, este no sobrevivirá. El gigante de madera celestial entonces prepara un puñetazo devastador hacia el protagonista mientras la chica advierte que esto tendrá una consecuencia irreversible. Sin embargo, el protagonista permanece con los ojos cerrados, completamente calmado, y algunas hojas caen a su alrededor. En ese instante recuerda uno de los libros del secreto archivo de Omatsuken, el más fino de todos los manuales secretos. Resulta que el maestro de ese manual era un ancestro que blandía la espada hasta los 80 años, una persona sin talento alguno que solo repetía movimientos comunes. El libro escrito en sus últimos años registró solo golpes de espada, pero el arte secreto requería un estado de unión entre el objeto y el yo que no se podía lograr con poco entrenamiento. Sin embargo, ya que fue puesto en situaciones similares muchas veces debido a la maldición, pudo entender el secreto del ancestro. Con eso en mente, el niño declara que la espada se vuelve él y él se vuelve la espada, y la rama en su mano resplandece con un aura azul intenso. Con un solo golpe, libera una poderosa onda de energía que corta la mano del gigante de madera por la mitad. El ataque es tan fuerte que el gigante de madera se desintegra completamente, el muchacho reflexiona sobre lo simple que resulta y solo queda el cadáver del monstruo. Frente a la escena, la chica está totalmente sorprendida por lo que acaba de ver, incluso Bianca parece asombrada ante el poder de su prometido. Enix, con la mandíbula caída, no puede creer lo que ve entre la polvareda, nuestro protagonista le llama en tono serio. Con una mirada seria, advierte a Enix que nunca más sea orgulloso y vuelve a preguntar si comprendió. Derrotado, Enix se desploma de rodillas sin fuerzas para más. Después del ataque, el gigante de madera se desmorona en varios pedazos, nuestro protagonista está exhausto. Cross apenas puede mantenerse de pie y su voz falla. Al mismo tiempo, Bianca acerca a Enix para ayudarlo. Ella lo abraza y dice que lo apoyará, luego aparece Danfilian, corriendo hacia ellos. El protagonista emite un gemido al sentir que Bianca lo está agarrando demasiado fuerte. El joven alquimista advierte que terminará con el muchacho de esa manera y pide que se encargue él, nuestro protagonista asiente en silencio. Así, Danfilian lo levanta fácilmente y lo lleva a cuestas. Regresando al gran salón, los demás comienzan a especular, incapaces de creer que el fracaso derrotó a Enix. El joven alquimista se da cuenta de que las habladurías ya están corriendo por toda la sala. Entonces reflexiona si el muchacho es audaz o solo no piensa bien sus acciones, concluye que, sea como sea, cuando despierte será famoso. Además, parece un poco preocupado por algo más. Inex previamente le causa preocupación su expresión y siente que el muchacho intentará algo después de esto. Frente a la situación, advierte. Nuestro héroe no puede abandonar este mundo hasta que ayude a su amigo con sus investigaciones. Transcurrida una semana desde la fiesta en el santuario, nuestro protagonista vuelve a su riguroso entrenamiento. En medio de los escombros, por fin se siente libre del daño causado por su último golpe. Reflexiona que si hubiera utilizado constantemente la Technecarne para acorralar a Anix hasta el final, estaría en un estado aún peor, y recuerda haber perdido conciencia en el carruaje todo el camino de vuelta. Por eso, se arrepiente de no haber caído inconsciente antes, ya que podría haber al menos preparado la sustracción del poder. Con determinación, piensa que consideró dos maneras para sustraer el poder. La primera era el método estándar de activar la capucha negra, y la segunda consistía en guiar a la oponente para que desvalorice su propio poder. Intencionaba usar la segunda opción con Anix porque la característica de este método es que se vuelve más fácil de ejecutar si puedes derrotar a tu oponente de manera abrumadora. Dado que el gigante de madera fue derrotado por un solo golpe, las dudas que Anix siente deberían propagarse como ondas en el agua. Al sufrir una derrota ante alguien que se burla de él, el muchacho comenzará a dudar del valor de su técnica. Así que, aunque tome tiempo, está seguro de que la capacidad de recuperación de Anix será suya. Por eso, durante el año restante hasta la academia, desea entrenar diariamente para superar a los genios, pero algo lo interrumpe. Resulta que Arioto aparece en la puerta, llamando al joven señor Cross. El mayordomo luego informa que el señor Baroquín ha llegado a la mansión de los Pinos Azules, y nuestro protagonista piensa que su hermano también está al límite, ya que rechazó sus mensajes 2 veces. Acostado en el sofá, el muchacho dice que no puede postergarlo más y le ordena al mayordomo que lo deje pasar, el anciano asiente. Mientras espera, Bianca se acerca y le ofrece un vaso de agua, a lo que nuestro protagonista agradece incómodo. Luego la muchacha pregunta qué pasó y dice que huele a sudor, dejándolo algo avergonzado. Él piensa si será porque expulsa residuos al usar aura y se tapa la nariz, pensando que su sentido del olfato podría haberse anestesiado por el olor a erosión. Bianca pregunta si se bañará antes de encontrarse con Master Barraken, nuestro protagonista responde que no, porque probablemente se mudará de nuevo pronto. Frente a la respuesta, ella le pide que no se acerque a ella. El protagonista está sorprendido por su actitud y pregunta si le está dando órdenes a su prometida. Piensa que Bianca ha crecido y se ha vuelto más desafiante. Inmediatamente después, la muchacha corre y él la persigue, preguntándole si cree que puede escapar de él. El protagonista piensa que para él, Bianca es como una hermana pequeña, razón por la cual solo quiere burlarse de ella, pero reflexiona sobre cómo sus conocidos anteriores probablemente lo mirarían con ojos fríos ahora. Tiene un vislumbre de Arthur llamándolo con una expresión desaprobadora.
La voz del héroe en su cabeza le pregunta si ya se ha vuelto blando con la paz y si piensa que puede detener la destrucción del mundo comportándose así. Mientras el cabello rubio de Arthur ondea, el protagonista piensa en su nombre. No quiere admitirlo, pero excepto por ese último momento, Arthur siempre estuvo al frente sin bajar sus defensas. En el presente, la voz de Baroquín lo interrumpe, preguntándole dónde está Arthur y qué hace ahora jugando con su prometida. Ha de ser un desprecio sin igual, este es Baraken Walham, el tercer hijo de la familia Boleyn. Nuestro protagonista afirma que a veces es necesario tomar un respiro, dejando a su hermano en completo estupor. Baroquín recuerda que el muchacho temía hasta el contacto visual y se pregunta por qué ahora lo mira directamente. Pregunta si es cierto que venció a Annex. Luego, nuestro protagonista cuestiona su visita repentina, dándole a entender que debería estar ocupado. Baroquín solo replica preguntando si realmente está ocupado. El muchacho menciona la Academia Rean y cómo admite a los estudiantes por examen, sin importar el estatus social. Con una sonrisa, nuestro protagonista sugiere que su hermano también debería prepararse. El joven queda completamente sorprendido, pensando si el bien intencionado está provocándolo. Recuerda que incluso el más poderoso imperio del mundo teme a los Valeyns y que su familia pertenece a una dimensión distinta, siendo él un directo descendiente. Con una mueca, le dice a Cross no quejarse solo porque venció a Annex e ignora la idea de estudiar como si fuera una broma. El protagonista asiente, diciendo que desde la perspectiva de un común mortal, es lógico preocuparse por entrar en la academia. Con esta actitud, el mayor se pone aún más irritado. Cambia de tema y revela que su visita real es para entregar una orden. Baroquín informa que irán a Montañas Haralak para detener la erosión que ocurrió allí, sorprendiendo al protagonista porque las misiones familiares solo son obligatorias desde los 15 años. Con una sonrisa malévola, le dice no preocuparse, ya que será su guardián y lo provoca preguntando si el muchacho que venció a Annex temería algo así. El protagonista entiende de inmediato que su hermano intenta probar sus habilidades y mantenerlo en su lugar, pero acepta la misión y les dice que se preparen. Cree que, en cualquier caso, está más acostumbrado a la erosión del mundo que a una vida pacífica. Aunque sea un trampa, tiene un plan para escapar. Mientras se prepara para marcharse, Bianca le pregunta a dónde va. El protagonista advierte que estará fuera por un tiempo debido a la erosión y le ordena no seguirlo. Con una expresión confundida y un ligero sonrisa, ella cuestiona su orden. Baroquín se irrita con la interrupción y el protagonista retuerce que enviar a una niña de 13 años para detener la erosión del mundo es absurdo. El muchacho se planta frente a Bianca y la llama su prometida, preguntándole si un hermano generoso tomaría en serio la palabra de una niña de 12 años. Su mirada desafiante muestra que no retrocederá. Por esto, el mayor aprieta los dientes en pura ira ante tanta audacia y luego se burla, volviéndose de espaldas y marchándose sin decir nada más. Inmediatamente después, el muchacho le acaricia la cabeza a Bianca y le felicita por su buen trabajo, pero ella responde que no hizo nada. Continúa con un tono juguetón y dice que si no se da cuenta, está bien. La joven entonces posa su mano en su cabeza y le pide que por favor no pierda el conocimiento de nuevo. Con una sonrisa, él asiente y les dice adiós, marchándose para la misión mientras Bianca lo observa. La erosión del mundo es un fenómeno donde la realidad se invade y desgasta por una dimensión extranjera. En algunos casos, surgen criaturas corrompidas como insectos gigantes en el sitio, mientras que en otros, el terreno mismo muta, transformándose en algo completamente diferente. Si la erosión avanza lo suficiente, el área puede convertirse en una dimensión separada. Los caballeros comentan que un pantano ha aparecido en el monte Garelac. Uno de ellos dice haber oído que la erosión fue clasificada como 3 estrellas y pregunta si el equipo de purificación ya se ha mudado. Alguien un resumen. Otros responden que comenzarán cuando el señor sea derrotado. Concluyen que un escuadrón de caballeros expertos medios debería poder manejarlo sin grandes problemas. Los caballeros continúan diciendo que Baroquín puede parecer grosero, pero ya está en nivel avanzado experto, por lo que derrotar al señor del suelo erosionado no debería ser difícil. Ya en el sitio, Baroquín llama a nuestro protagonista, quien responde rápidamente. El niño revela que lo llevó allí para ganar experiencia directa. Con una sonrisa ingenua, el protagonista acepta y le llama hermano, pero piensa para sí mismo, ¿quién se cree este chico, hablando de experiencia? Luego reflexiona que siguió a su hermano a pesar de las presiones, todo por probar un método provisional para contener la ira del veneno extremadamente tóxico. Avanzando, los caballeros enfrentan monstruos. Con un golpe preciso, uno de los insectos se corta en 2. Uno de ellos queja que los monstruos no cesan y otro pide mirar a un lado. El protagonista da instrucciones a los caballeros y advierte sobre una criatura sin cabeza pero con dientes, diciendo que si muerde, su cuerpo se expandirá. Les ordena fortalecer todo su cuerpo con aura, y los caballeros obedecen inmediatamente. Un caballero acerca al niño y lo llama señor Cross, preguntándole si ha enfrentado erosionamiento antes. El protagonista solo responde que tiene 13 años y sería extraño si ya hubiera enfrentado algo así. Frente a la respuesta, Baroquín ríe y se pregunta por qué ese chico inútil actúa tan seguro apenas han entrado en el área erosionada. Entonces recuerda su primer paso en una zona de erosión a los 15 años, y su orgullo se desmorona por completo.
El niño se pregunta cómo el bien, que no ha hecho nada, tiene la audacia de reprender a los caballeros, pensando que eso ni siquiera se compara con su experiencia. Con una mirada superior, nuestro protagonista se gira hacia los caballeros y les dice que no lo comparen con su hermano. Al proclamar esto, Baroquín se vuelve completamente furioso, apretando los dientes. Entonces agarra firmemente el pomelo de su espada y comienza a preguntarse hipotéticamente, ¿y si Cross crece como Charlotte y lo supera, acabaría siendo el quien falló la familia Boleyn? Este pensamiento le asusta. De repente, nuestro protagonista lo llama hermano, sacándolo de sus pensamientos. Luego le informa que están a punto de llegar al lugar del señor, y el suelo comienza a cubrirse con una sustancia roja. El mayor observa que es afortunado porque la situación parece más fácil que cuando enfrentó uno, y que el señor parece ser la única entidad corrompida en el entorno. Sin embargo, nuestro protagonista advierte que eso significa que deben ser aún más cautelosos, ya que un señor de 3 estrellas capaz de mantener la corrupción por sí solo es extremadamente peligroso, y los otros caballeros están asustados con esa idea. Baroquín les grita que no se dejen intimidar y que no permitan que las palabras de un niño les afecten. Agrega que solo es un monstruo de 3 estrellas y les ordena terminarlo rápidamente para poder irse a casa, y los caballeros obedecen inmediatamente. El protagonista piensa que podrán manejarlo sin él y que se centrará en su propia tarea. De repente, sus ojos se abren de par en par con una revelación súbita. Puede ver la presencia de la erosión mundial, y piensa que, dado que él dominó la venenosa sangre extrema, y su percepción se agudizó notablemente desde antes de la regresión. Con esa idea en mente, recoge un poco del subproducto rojo del suelo. Y lo engulle. De repente, sus ojos se vuelven completamente rojos y parece sentir un dolor intenso. Luego comienza a toser una gran cantidad de esa sustancia, preocupando a los demás. Uno de los caballeros pregunta si está herido, pero nuestro protagonista miente, diciendo que solo tropezó. Baroquín ofrece llevarlo, pero el niño lo rechaza, afirmando que está bien. Mientras se limpia el rabillo de la boca, piensa que toser esa sustancia es exactamente porque maestró la veneno extremo del sangre. Según el manuscrito secreto, primero debe unir su aura con la energía erodente. Luego, debe observar el flujo de esta aura, que circula eternamente, como un vasto río rugiente hasta que la energía erodente es absorbida y la aura se va engullendo gradualmente por este caudal, formando una nueva tonalidad que no puede ser borrada. Con sus ojos ahora completamente rojos, parece haber alcanzado un nuevo nivel de poder. Luego titubea un poco a un lado, aún acostumbrándose al nuevo sentimiento, y se pregunta si esto es lo que queda después de una cólera desatada, porque ninguna mente sana podría soportar tal devastación. Fast with the situation, decides que quizás es hora de usar esa técnica prohibida. Entonces descubrimos que, tras la sala del Damaris Valein marítimo ser sellada y creerse perdida en el olvido, uno de sus antepasados ciego encontró el archivado oculto. Sin embargo, su ceguera lo impidió descifrar los grimoarios, obligándolo a cerrar nuevamente la biblioteca secreta para que nadie como él no aparezca más. Eligió dejar un solo grimoario dentro del archivado oculto, y este grimoario se llama Veneno Extremo de Sangre. Con esto, una poderosa aura azul comienza a emanar del cuerpo del protagonista. Esta energía luego se expande rápidamente por todo el área. Descubrimos que esta es una percepción sobrenatural basada en el aura, un método que detecta todas las sensaciones con solo su energía, básicamente un sexto sentido. Él explica que actualmente puede extenderlo solo hasta sus dedos, pero incluso así es suficiente para comprender perfectamente lo que le rodea. Con una sonrisa triunfante, nuestro protagonista se da cuenta de que el lugar donde está ya no está completamente consumido por la erosión. El niño concluye que la densidad de la erosión ha disminuido y que logró superarla usando su sexto sentido. A pesar de la victoria, él estilla un poco de sangre de su boca, mostrando que el esfuerzo no fue pequeño. Sabe que esto solo es una medida temporal porque absorber la energía erosiva siempre corre el riesgo de provocar un ataque de ira. Por eso, entiende que aún necesitará el maldito de nieve de Bianca para un control más estable. Aún así, nuestro protagonista aprieta el puño, satisfecho, porque logró contener la ira. Se da cuenta de que con esto ha dado otro paso en su viaje, y desde lejos, Broken parece sorprendido por lo que está ocurriendo. De repente, el niño mira a un lado como si sintiera algo extraño e incrédulo ante lo que ve. Se encuentra cara a cara con una criatura rara con un cuerpo rocoso y un brazo que parece tener una cara humana en la punta. La cara en la punta del brazo de la criatura parece dormir tranquilamente, pero en un instante, la criatura se despierta y sus ojos brillan con una luz amenazadora roja. Varias extrañas formas se fusionan en una, revelando la forma completa de la criatura. Uno de los noches grita asustado que es el señor de la erosión cuando el monstruo muestra su cuerpo cubierto de cráneos. El monstruo emite un rugido ensordecedor que llena de terror a todo Baroque. Nuestro protagonista no puede ocultar su asombro ante la aparición del monstruo. Ante ello se erige el demonio militar, una criatura de 4 estrellas, y Baroquín grita para que todas las unidades se preparen para la batalla. Los caballeros sacan sus espadas, y Baroquín también se prepara para combatir mientras su espada comienza a brillar con una aura azul. La energía azul intensifica en el filo de su arma, y de repente se convierte en llamas ardientes. Activa así su habilidad especial Ignis, y su cuerpo se envuelve por completo en fuego. Uno de los caballeros comenta que la Ignis del señor Baroquín es asombrosa y que su poder destructivo es insano, consumiendo todo lo que toca.
Nuestro protagonista observa la escena y recuerda el nombre de esa habilidad. Recuerda que fue el mismo truco el que le quemó el brazo en el pasado, mientras Baroquín gritaba si comprendía la diferencia en su fuerza. Observando a su hermano ahora, nuestro protagonista piensa en su nombre y recuerda que antes del retroceso, su hermano estaba completamente desequilibrado. Entonces, se pregunta cómo será ahora su hermano, con una sonrisa malévola que espera no haya cambiado en absoluto. De repente, uno de los caballeros es golpeado por el maldito y su cara comienza a borrarse mientras otro grita en dolor. Uno de los caballeros grita desesperadamente que es una maldición que borra caras. Continúa diciendo que incluso los caballeros más veteranos luchan contra las 8 manos del monstruo, y que ellos, como rookies, no tienen forma de evitar la maldición. Frente a la desesperación, el caballero piensa que lo único que pueden hacer es huir. Sin embargo, Baroquín toma la iniciativa en la batalla y grita para que todos avancen. Con su espada ardiente, salta hacia el monstruo y le propina un poderoso golpe de fuego. El ser siente el impacto del ataque y emite un grito de dolor al recibirlo directamente. Flamas se extendieron por el cuerpo del monstruo, que comienza a desmoronarse en pedazos. Luego se gira hacia sus hombres y les grita no rendirse, porque él creará un hueco demostrando su poder. Los otros caballeros están completamente impresionados y motivados. Comentan que es lo esperado de Lord Barraken y lo siguen al combate sin titubear. Mientras lidera el ataque, mira a un lado y se pregunta si Cross está observando su actuación. Pero no puede encontrarlo por ninguna parte y, con tono despectivo, se pregunta si el bien ya ha abandonado este mundo. Uno de los caballeros entonces nota que el muchacho no lo mira sino directamente al demonio multifacial. Baroquín vuelve a enfocarse en la batalla y ve que el monstruo está derramando lágrimas de sangre. Los cráneos del cuerpo del ser comienzan a liberar igual líquido oscuro. Frente a ese extraño escenario, el muchacho piensa que esto es malo y que las cosas se están poniendo peligrosas muy rápido. El monstruo lanza una serie de tentáculos negros hacia los caballeros. Baroquín está sorprendido por la presión abrumadora emanada del criatura. Entonces comprende que necesita acabar con el demonio multifacial ahora mismo antes de que ocurran más anomalías. Con esa idea en mente, grita a todos los caballeros que concentren sus ataques en el monstruo. Luego lanza un poderoso golpe de fuego. Pero a su sorpresa, el ataque no tiene efecto y se pregunta por qué ni siquiera los ataques con aura están funcionando. Sin tiempo para pensar, prepara otro ataque y grita a sus hombres que no pierdan valor, porque son caballeros de Valium. Sin embargo, todos los caballeros están paralizados, inmóviles, y Baroquín se pregunta qué diablos está pasando. Tiene dudas sobre si se trata de una maldición del demonio multifacial, ya que ni siquiera tocó al ser. Entonces comprende que el anterior extraño fenómeno en realidad era una trampa. Con esto, finalmente se da cuenta de que ha sido engañado todo el tiempo. Et inimica mille capitis inspicite uem minacita. Repente, visión muta y lluvia torrencial cae entre truenos y relámpagos. En plena tormenta, el héroe recuerda un momento del pasado donde se encontraba desesperado. Acostado en la tierra, creía que iba a abandonar este mundo, y que sería atrapado por el monstruo a esa velocidad. La criatura acercó sus garras afiladas para el ataque. El muchacho se preguntaba por qué le estaba sucediendo esto. No podía creer que iba a abandonar este mundo así. En su mente, una voz femenina lo llama tonto y pregunta si así terminará el más fuerte de Balein. La voz prosigue diciendo que su hermana menor lo superó, que después de fingir, perdió toda la orden nocturna, y solo huyó para salvarse. Luego le llama un fracasado patético merecedor de abandonar este mundo mientras el monstruo se prepara para el ataque final. La criatura entonces da un golpe poderoso, y el muchacho grita de pánico tratando de protegerse. Sin embargo, es impactado directamente por el ataque devastador. Pero al último instante, aparece el héroe y lo salva, llevándolo a su espalda en medio de la tormenta. Acostado en el suelo, Baroquín finalmente recobra la conciencia con visión borrosa, intentando entender quién lo salvó. Frente a él, Cross aparece sonriendo, contento de que su hermano haya despertado, y el mayor se confunde preguntándose qué bien hay ahí para nada. El héroe explica que sobrevivió y observó la pelea desde lejos todo el tiempo. Continúa diciendo que vio cuando Baroquín fue engullido por el pantano, y eso es porque lo rescató y huyó. Mientras su hermano mayor solo responde que ahora está bien y puede caminar por sí mismo, Cross entonces lo cuestiona sobre cómo planea moverse con un cuerpo que ni siquiera puede usar su aura. Con una sonrisa provocativa, se acerca y pregunta si su hermano está seguro de no necesitar su ayuda. Frente a la provocación, Baroquín aprieta los dientes, humillado por la situación. Luego empuja la mano del protagonista lejos y grita que no necesita ayuda de un idiota como él. Sin embargo, el niño se asusta al darse cuenta de lo peligroso en que se encuentran, desesperado, pregunta si el demonio miliforme aún está ahí y a cuánto distancia están del campo de batalla, pero el protagonista responde que no tiene idea. Cross entonces explica que, dado que han caminado mucho sin poder salir de este lugar, probablemente significa que la erosión del mundo se ha sellado. Baroquín queda horrorizado al comprender que solo podrán escapar derrotando a esa criatura. Luego maldice la situación en pura frustración y el protagonista lo llama hermano, tratando de calmarlo. El niño entonces revela que hay un secreto final, arte que le enseñó Charlotte.
Explica que fue gracias a este mismo método que pudo luchar contra Annex en el Santuario Estelar, y su hermano se sorprende al enterarse que Charlotte tiene un arte secreto. Entonces vemos un breve recuerdo del pasado y nos preguntamos si Baroquín guarda sentimientos especiales hacia los hermanos hijos de la misma madre que Charlotte. Regresando a la actualidad, el hermano mayor pregunta si con este método realmente podrán derrotar al demonio miliforme, y el protagonista confirma que sí. El niño entonces explica que, en lugar de esquivar y eventualmente alejarse de este mundo, dentro de la erosión, vale la pena al menos intentar luchar. Con esto, extiende su mano para ayudar a su hermano a levantarse y dice que entiende si no confía en él. Nuestro héroe entonces saca su última carta y pregunta si al menos su hermano confía en el poder de su hermana. Beroken queda completamente sin palabras. El héroe se apoya en su espada para levantarse y asiente, porque después de todo, Charlotte es una génica. Sin embargo, el niño advierte que si la operación falla, ambos estarán perdidos, y una aura oscura comienza a emanar de ellos. Con una sonrisa confiada, nuestro héroe asegura que la operación no fallará. De repente, un ruido ecoa en el bosque, indicando que algo se acerca. Los dos hermanos se esconden detrás de unos arbustos y nuestro héroe advierte que el demonio multifacial se aproxima. Luego pregunta si el Ignis de su hermano está listo, y Beroken confirma con una llama en la mano. Con todo preparado, nuestro héroe dice que deberían comenzar la operación. Él da un paso al frente, preparándose para iniciar el ataque. Así, nuestro héroe se prepara para la batalla, y su cuerpo se envuelve completamente en una aura azul. Luego cierra los ojos y se concentra plenamente en la técnica. Frente a la escena, Beroken queda completamente sorprendido por lo que ve, y se pregunta cómo el bueno, sin motivo aparente, puede tener tal increíble concentración mientras la aura azul envuelve la espada de nuestro héroe. Sus ojos brillan con la energía emanada del niño, y piensa que nunca antes había visto un aura tan pura en toda su vida. El hermano mayor recuerda cuando Cross pidió combinar Ignis con el secreto de Charlotte, y admite haber sido escéptico. Pero ahora se pregunta cómo su hermano logró dominar un aura que él mismo nunca alcanzó. De repente, nuestro héroe lo llama, sacándolo de sus pensamientos. El niño entonces pide a Beroken que le dé Ignis, y aunque reticente, el mayor accede y conjura una llama en su mano. Luego, las llamas se trasladan a la espada de nuestro protagonista. Con una fuerza sobrecogedora, el muchacho se prepara para atacar. Su hermano mayor solo lo observa, incapaz de decir nada. El protagonista entonces pregunta si algo anda mal y revela que parece haber tiempo suficiente para ejecutar el plan, por lo que Beroken no necesita ganarle más tiempo, dejando a su hermano estupefacto. Entonces se da cuenta de que las llamas en la espada de Cross arden con una intensidad mucho mayor que las suyas y concluye que con esa potencia, la espada del protagonista seguramente vencerá al demonio militar. Beroken recuerda cómo perdió a sus hombres en un instante y solo pudo huir para salvar su propia piel. Entonces piensa que si Cross logra derrotar al demonio militar, él saldrá como el verdadero fracaso de la historia. Con esta duda en mente, se pregunta si realmente es más débil que el bien, ya que nada más, nuestro protagonista propina un golpe devastador al monstruo. Con un solo ataque, la espada ardiente corta a la bestia por la mitad. El hermano mayor queda completamente sorprendido, incapaz de creer lo que acaba de ver. Un gran estallido de fuego consume todo el lugar, destruyendo todo a su alrededor. Inmediatamente después, la tormenta y las erosiones desaparecen, dando paso a un paisaje tranquilo y soleado. De repente, una voz llama a su hermano, nuestro protagonista entonces aparece con el cabello aún en llamas y anuncia que todo terminó. El mayor sonríe forzadamente y comenta que fue demasiado fácil. Con una risa amarga, agarra la empuñadura de su espada. Con un rostro lleno de odio puro, grita al bien para que nada permanezca en este mundo. Sin pensarlo dos veces, ataca a nuestro protagonista por la espalda, pero el muchacho logra virar en el tiempo para parar el golpe. Nuestro protagonista se confunde por la situación, luego Barroco se pregunta qué. No puede usar Ignis, y nuestro protagonista lo agradece mientras una aura púrpura emana de su espada. Con una sonrisa malévola, el protagonista le agradece a su hermano por ser exactamente igual que antes. De inmediato aparece una ventana mostrando las condiciones para desbloquear la cerradura de Baroquín. Primero, entregar voluntariamente una parte de Ignis al objetivo. Segundo, reconocer que el objetivo usaba Ignis mejor que él, y finalmente, el colapso total de su orgullo. Con esto, el protagonista le da un puñetazo en el estómago a su hermano y revela que el momento en que utilizó ese ataque, Ignis se convirtió en suyo. Mientras las cenizas del milicida demonio aún arden, un grito de dolor retumba por el lugar. Baroquín está en el suelo, completamente derrotado, mientras Cross solo lo mira, llamándolo de nombre y sosteniendo algo que parece ser el núcleo del monstruo. El protagonista dice que al principio realmente esperaba llevarse bien con su hermano y los demás. Entonces vemos un flashback donde un joven Cross está triste en el suelo. En ese momento, un joven Baroquín solo le dijo para dejar de perder el tiempo, y con esto, el protagonista revela que su deseo nunca se cumplió. Regresando al presente, el niño presiona la espada contra su hermano y dice que todo esto es debido a su hostilidad. Admite que aún tenía una pequeña esperanza de que esta vez Baroquín reconocería a su hermano, pero felizmente esa opción nunca existió para él. Mientras el mayor Reater se retuerce en dolor, el protagonista solo pregunta si le duele. Luego recuerda cuando Baroquín quemó su brazo y su cara, diciendo que sintió el mismo dolor.
Con un empujón, envía volando a su hermano, y así, el niño solo observa el cuerpo caído de su hermano sin mostrar ninguna emoción. Nuestro protagonista emite una risa amarga ante la situación. Luego mira el cielo y ironiza que el tiempo parece favorable. Mientras tanto, en la granja principal de Baleim, se extiende como un incendio la noticia de que la orden nocturna fue aniquilada. Alguien explica que la erosión ahora es de 5 estrellas y requiere expertos de élite para manejarla. En medio del funeral, los invitados comentan que gracias al sacrificio de Baroquín, Cross probablemente no habría sobrevivido indemne. Frente a esta situación, el mayordomo personal de Baroquín explota en ira y se pregunta cómo fue el único superviviente si la falla fue suya. Sin embargo, el mayordomo principal de Baleim le advierte que cuidado con las palabras y recuerda que este es el hermano Lord Baroquín, protegido con su propia vida. Agrega que no debe dejar en vano el honorable retiro de Baroquín mientras nuestro protagonista camina silenciosamente del lugar. Lejos, piensa que dado que todos creen su testimonio, probablemente ya no necesita preocuparse más. El muchacho reflexiona que gracias a su hermano logró resultados significativos en esa expedición. Ahora puede usar la sangre extrema venenosa y también confirmó que puede controlar el furor causado por la técnica con su sexto sentido. A través de Ignis, también desbloqueó la llama negra. Explica que Ignis es una habilidad capaz de encender cualquier cosa y que al aplicarla a la erosión del mundo, nunca esperó que fuera tan efectiva. Y así, la llama negra superó sus expectativas como un trunco poderoso. Con esa idea, el único problema pendiente en la granja principal es investigar el fenómeno anormal ocurrido en el sitio de la erosión. Alguien toca la puerta y el protagonista invita a entrar, pensando que probablemente aún no han identificado la causa del problema. Luego descubrimos que en realidad fue Heredor el Mundo quien apareció, y esto significa que Corpus se hunde en un sueño eterno, incapaz de ver la realidad más que a través de los ojos de sus lacayos, los inmortales. Piensa que si ya han comenzado sus actividades, significa que podría encontrarse con los lacayos de los inmortales antes de lo esperado. Pero entonces una mujer lo saluda y le llama Señor Cross. Descubrimos que se trata de Zefira, una investigadora de cuarta clase del equipo de investigación contra la erosión mundial, quien afirma haber estado esperándolo. En ese instante, nuestro protagonista nota un marcado estrella negra en su cuello. Se siente completamente sorprendido al ver la estrella negra y se pregunta cómo pudo encontrar a uno de ellos tan pronto. El protagonista emite una risa forzada, confundiendo a la investigadora. Sin perder tiempo, le llama inmortal e insinúa un trato con ella. Con una sonrisa segura, el protagonista señala a Zefira y revela que eliminará su inmunidad. Con una sonrisa malévola, ella se pregunta si podría ser un regresor. Su verdadera forma se revela y dice que buscaba algo más, pero nunca esperó capturar un prey tan imprevisto. Entonces descubrimos que esto es el Jardín Crimson de Agosto, dominado por los inmortales. El protagonista recuerda que antes del regreso, intentó robar la inmunidad de los inmortales siguiendo las órdenes de Arthur pero falló. En ese entonces, descubrieron que con esto, los inmortales estarían al límite, solo regenerando su cuerpo físico, lo que los dejaría incapaces de controlar a sus lacayos. La investigadora reflexiona que la única razón por la que los inmortales mantienen tantos subordinados es porque el cuerpo principal está inmovilizado por una maldición y siente lástima por él. Sin embargo, la otra chica cuestiona que parte de esto es lamentable y pregunta si ella tiene. Olvidaron cuánto sufrieron cuando él elevó el nivel de la zona de erosión. La chica entonces le dice para dejar de actuar como una santa, y ella intenta disculparse, alegando que no era eso lo que quería decir. Arthur, por su parte, les ordena que paren con ese estúpido enfrentamiento, diciendo que el problema con los muertos vivos ya está resuelto. Sin embargo, los muertos vivos lamentan la situación. Se gira hacia nuestro protagonista y dice que es una pena no haber logrado robarle su inmortalidad. El niño ríe de acuerdo. Agrega que incluso si volviera a nacer, sería imposible triunfar. Resulta que el motivo es que la condición para activar el mecanismo era ser más fuerte que los muertos vivos mismos, una tarea prácticamente imposible. En la realidad, nuestra protagonista se pregunta qué la hizo creer que él es un retrocededor. La investigadora explica que al escuchar a un niño insignificante proponer semejante trato arriesgado, supo que solo podía ser así si era uno. Con esto, le acusa de ser simplemente un retrocededor atrapado en el burlón correr del tiempo y por eso no puede vencer una existencia que trascende el tiempo mismo. Le ordena que pare con las mentiras, pero ella afirma que no es una mentira mientras ante él aparece una mano de aura púrpura con un rostro. Inmediatamente lanza su habilidad hacia la investigadora, esta se asombra al darse cuenta de que puede robar incluso la inmortalidad y reconoce el poder como Blackhood. Frente a esto, la investigadora aprieta los puños, tomando una decisión. Descubrimos que ella continuó elevando el nivel de la erosión del mundo solo para encontrar a alguien capaz de acabar con su vida. Con admiración, se da cuenta de que es quien puede robar la maldición de Inmortalitas finalmente se ha presentado, y ella pregunta por las condiciones del trato. Nuestro héroe revela su plan y le dice que debe cooperar con él para fortalecerse, ya que su habilidad no se activará a menos que sea más poderoso que ella. Con una sonrisa, la mujer entiende que está pidiendo ser su discípula. Piensa que estuvo dispuesta a venderle el alma por un fin y acepta el trato con ojos rojos.
Entonces, ella libera su verdadera forma y proclama, yo, el jardín carmesí de agosto, te convertiré en el hombre más fuerte del mundo. El protagonista está impresionado por su poder y piensa que ya se siente abrumado solo con su aura. Asegura que incluso si tiene que usar la fuerza de un herador, detendrá la erosión del mundo. Descubre que una habilidad es una técnica única que solo puede poseer una persona en el mundo. Según esta providencia, la habilidad de regresión retornó a Arthur de este tiempo, lo que impide que Cross regrese por sí mismo. Esto significa que si el mundo se destruye en este tiempo, su existencia desaparecerá junto con él. Entonces le dice al investigador que depende de ella desde ahora y la llama Cream. Ella se confunde un poco con el nombre y corrige, diciendo que su nombre es Cross, con una mirada irritada. Luego, toma su rostro y le grita para que la llame señora. Él camina y dice que por fin puede volver a casa. El investigador pregunta si esto no es su hogar y él responde que no ha vivido allí en años. El protagonista revela que han pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerda las caras de sus padres, justo cuando aparece una mujer con capucha y le informa que su señora lo llama. Novus adveniens, notitiam accipit et miratur si matris curiositas post voces de eius resentioribus mutatis reverteretur. Matrona tamen confirma et revelat, domini mancio ex regione prohibita rediit et poluerite eum videre. Protagonista totus stupet ante idem, idea pateris adirem cum timore. Reflexiones nascuntur, pater est existentia demigodorum, qui persidera signa cognovice posse videtur. Matrona informat, morari debet in domo principalis et istud mensamen a domina tradit. Protagonista autem cogitare coepit, non pates tempus perdere in domo principali, quia bianca eum spectat et opus multum habet. Conclamat, pateri vocari debet pere, non anc noctem. Frons que sua demonstrat provocativam, pateri venire et adire jubet. Tela mutantur, urbs magnifica cum castro in centro, postea silva picta. Protagonista in carrago stendit et dicit, liber sum nunc, non revertar domo principali cito. Subito forma daemonis investigatrix vido evidens, portam pulsata se eum discipulum billissimum vocat, ut aperiat. Protagonista stupet et quaerit coloris suae. Entonces le dice que no se preocupe, ya que puede cambiar de color en cualquier momento. Inmediatamente se transforma en un cuervo negro y le pregunta cómo se ve. El protagonista responde que es negra. Con su corazón perverso, y el investigador la llama tonta. Luego le pregunta sobre su cuerpo principal, ella responde que lo hace aunque sabe que su cuerpo no puede moverse, llamándolo un regresado desagradable. Nuestro protagonista piensa que Arthur es el verdadero regresado, pero solo un imperfecto que se apoderó de esa habilidad. No es necesario explicarlo a Cream. El carruaje finalmente llega al destino. Al bajar, nuestro protagonista advierte sobre una niña rubia en la mansión Agerpine y le pide cuidado con la joven mujer. El investigador se confunde con el término y piensa quién será esa niña. Frente a ellos aparece Bianca en un traje de chica y saluda a Cross. Nuestro protagonista se gira hacia Cream y pregunta si vio eso, justo cuando Arioto corre y llama al joven señor Cross, quien pregunta si algo pasó mientras estuvo lejos. El mayordomo informa que llegó una carta del señor Darling y el niño suspira antes de tomarla. En la misiva, el alquimista anuncia que la medicina para la enfermedad de descoloración está lista y que, pensando en Cross, preparó rápidamente un suministro y lo traerá pronto. Nuestro protagonista piensa que dicen que el mundo está lleno de extravagantes, pero esto es demasiado. Luego se gira hacia el mayordomo y advierte que si aparece una persona llamada Darling Danfelion, debe recibirlo con la mayor hospitalidad porque seguramente será un benefactor. El viejo asiente. De repente, el mayordomo recuerda algo y dice que Lady Bianca ha estado preocupada todo este tiempo. Arioto confirma y revela que al escuchar el informe de que el joven señor había sido atrapado en la erosión, intentó viajar a la mansión principal para buscarlo. Nuestro héroe se conmueve ante su preocupación. Ha dejado de revisar el candado de Bianca y, al verla tan inquieta, decide echar un vistazo. La primera condición para abrirlo era ser amigos, y a su sorpresa, lo logró. Los chicos quedan boquiabiertos cuando finalmente se abre el primer candado de Bianca. Ella, sin comprender nada, pregunta si algo le salpica la cara. Él tartamudea que no y afirma que solo quería presentar una nueva compañera. Entonces toma el cuervo y nuestro héroe revela que su nombre es Crimen. La chica lo abraza fuertemente y opina que es suave como la crema, lo que hace que nuestro héroe se dé cuenta de que Bianca ama a los animales. Cambia de tema y reflexiona sobre cómo convertirse en la persona más importante para ella, el segundo candado.
Piensa que eso podría referirse a padres, hijos, amigos o amantes, dado que están comprometidos, concluye que el último es lo más probable. Mientras tanto, Bianca intenta atrapar al cuervo, quien parece muy asustado. Ella, sin embargo, muestra gran determinación para hacerlo. Nuestro héroe piensa que enamorarse de una Bianca sin emociones no era una condición antes del regreso y ahora debe cortear a una niña de 12 años. El investigador comenta que la chica blanca parecía quererla mucho, ya que no la soltaba durante mucho tiempo. Nuestro héroe asiente, reconociendo que ella la capturó de verdad. Con el caer de la noche, Crimen llama a Cross, quien pregunta qué ocurre. El investigador entonces anuncia que desea comprobar su fuerza y les ordena marcharse hacia él. Forja de entrenamiento, dejándonos con el protagonista completamente asustado. Ya en el lugar, el muchacho se desploma al suelo y Crim comenta lo desilusionante que es. Luego pregunta si eso realmente es todo el talento de un regresor, y nuestro protagonista responde que ya dijo ser solo un fracaso. La investigadora entonces dice que puede haber llegado hasta aquí usando artes secretas y la experiencia de su regresión, pero en 5 años un verdadero genio dejará toda esa labor en el polvo. Sin embargo, revela que esto solo aplica cuando se habla de talento puro. Antes de ella, el talento no significa nada. Explica que aquí es donde radica su habilidad y que si no tiene talento, simplemente necesita robarlo a todos. Con esto, declara que lo arrastrará hacia arriba porque estaba destinado a pudrirse en la parte más baja del pozo para siempre, y que él conquistará todo lo que está muy por encima de las nubes. Y finalmente, le ordena que hasta quite su inmortalidad. El protagonista aprieta el puño determinado por la propuesta y dice que ni siquiera necesita ser ordenado. Algunos días después, alguien aparece corriendo y gritando felizmente. Resulta que Danfelian 12 ha llegado y pregunta si hizo esperar a Cross mucho, pero nuestro protagonista cuestiona cuándo se convirtió él en su querido. Luego el muchacho le pide por el objeto que solicitó. Con una sonrisa triunfante, el alquimista revela un frasco y anuncia que está completo. Entonces se vuelve presumido, preguntando si no es un genio, a lo que nuestro protagonista asiente, diciendo que siempre ha sido un genio. El joven alquimista emite una risa satisfecha por el cumplido y luego abraza fuertemente a Cross, quien le ordena que pare. Danfilian Dulce entonces revela que tiene algo que decirle, y anuncia que ha cambiado. Dice que aunque dejó de entrenar después de perder contra Charlotte, el rumor es que retomó sus ejercicios tras el incidente en el Santuario Estelar. Nuestro protagonista se siente un poco avergonzado por la noticia y se pregunta si incluso un traidor como él fue influenciado por su actitud. La investigadora entonces comenta que pensaba que el reino de Steren era insignificante, excepto por los Valeyns. Pero afirma que esta situación es perfecta y que su cuerpo es frágil, planeaba fortalecerlo con brebajes espirituales de todos modos. Con una sonrisa malévola, sugiere que pidió al hombre nacido bajo la estrella de la alquimia que le hiciera algunos brebajes espirituales. Descubrimos que los brebajes espirituales son medicinas especiales que mejoran las capacidades físicas y el aura cuando se consumen, y son extremadamente caros. Sus secretas artes de fabricación suelen heredarse entre familias nobles. Por eso, son bienes reservados para los privilegiados, y nuestro protagonista piensa que eran cosas completamente fuera de su alcance. Pero la investigadora revela que conoce la fórmula de mezcla y que él solo necesita transmitírsela al alquimista. Luego llama a su querido Danfilian y le dice que tiene una última petición, pero el alquimista se queja de que lo envió a casa sin rodeos. El niño le pide que haga un brebaje espiritual. El joven alquimista queda sorprendido, preguntando si escuchar hablar del anexo lo motivó y cuestionándolo sobre los costos materiales, ya que los Valeyns seguramente no financiarían su trabajo. El protagonista le dice que no se preocupe porque encontrará una manera y piensa que puede hacerlo funcionar aprovechando el conocimiento antes de la regresión. La investigadora entonces le ordena repetir exactamente lo que ella dice, y él comienza a enumerar los ingredientes del brebaje espiritual. El alquimista escucha en silencio, procesando la información. Pronto, su rostro refleja satisfacción. Completamente sorpresionado por la fórmula, comienza a anotar todo en su cuaderno, pensando cómo combinar los ingredientes. Está maravillado con la información y pregunta de dónde lo obtuvo Cross. Crim responde que es una fórmula transmitida por la familia Boleyn. Danfilian Darling entonces dice que sin duda querría probarlo, pero el problema son los ingredientes. Explica que ni siquiera puede obtener la funge de nieve blanca o el rebaño dorado de dragones. La funge crece en Earth y Earth. Pero las montañas son peligrosas y la erosión avanza, lo que hace casi imposible su acceso. Entonces, nuestro protagonista propone preguntarle a su prometida, ya que el hogar de su familia está en Earth y Earth. Con eso resuelto, el alquimista dice que solo queda el hierba dorada de dragón, una hierba fantasma supuestamente que solo crece cerca de los nidos de los dragones dorados profundos en el imperio. Se puede comprarla en un vendedor del mercado negro, pero tendrían problemas si el imperio lo descubre. Entonces, el investigador sugiere participar en el torneo de artes marciales juvenil celebrado en el Imperio Elgren para luchadores menores de 15 años. Basta con ganar primero ya que el premio es la hierba dorada de dragón. Sin embargo, nuestro protagonista dice que si no hay otras opciones, solo queda buscar un vendedor del mercado negro. Pero Danfilian Darling revela que para un muchacho como él, tiene otra forma.
El protagonista se rascó la cara y recordó al alquimista que es de la familia Boleyn y explicó que el imperio probablemente tenga razones políticas contra la academia, por lo que si participara en un torneo así, las cosas se complicarían mucho. Con una sonrisa convencida, el joven alquimista dijo que claro, un genio como él tiene un plan para todo y le entrega una ampolla rosada, invitándolo a beber un poco. El niño está completamente perplejo y pregunta qué diablos es eso, dudando si la poción no volará o hará algo similar. De inmediato, nuestro protagonista grita de dolor agónico. De repente, el cuerpo del niño cambia por completo y se transforma en una niña. Con una sonrisa satisfecha, el alquimista explica que cualquiera puede participar en el torneo y que está bien siempre y cuando su identidad real no sea revelada. Por lo tanto, dice que Crow solo necesita convertirse en una niña e inscribirse, y luego lo abraza fuertemente mientras nuestro protagonista grita desesperadamente para que lo deje y lo cambie. El investigador, sin embargo, observa la escena con un gesto de pura condena. Frente a esto, el niño se enoja completamente, sus ojos arden de rojo y libera una aura oscura. Pregunta si el alquimista lo está burlando. Con esto, el joven alquimista se pone completamente asustado y tartamudea, rogándole con desesperación que se disculpe.